Una sola moneda de cobre. Ese fue el precio que pagó por ella en aquella plaza maldita. Pero lo que hizo después, nadie esperaba que un caballero pudiera caer tan bajo. Y lo peor aún estaba por venir. En las tierras áridas del reino de Castilla del Norte, donde la nobleza gobierna con puño de hierro, y los plebeyos sobreviven entre el polvo y la desesperación, el caballero don Rodrigo de Montealegre llega a la feria de esclavos con una misión oscura. Su nombre resuena en los campos de batalla, pero su corazón guarda secretos que ni la espada más afilada puede revelar. Entre cadenas y miradas perdidas, encuentra a Elena, una joven campesina de 20 años cuya belleza ha sido marchitada por el hambre y la desgracia. Su familia, destruida por las deudas y la enfermedad, la vendió por una bolsa de trigo. Rodrigo la compra por una sola moneda de cobre, el precio más bajo jamás pagado por un ser humano en esa plaza maldita. Lo que Elena no sabe es que ese acto de aparente misericordia esconde una verdad devastadora. Rodrigo es el responsable de la masacre que destruyó su aldea años atrás, y su siguiente acto de bondad la destruirá por dentro de formas que ninguna espada podría lograr. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. El sol caía como plomo fundido sobre la plaza principal de San Cristóbal de las Cruces. El polvo se levantaba con cada paso de los caballos, mezclándose con el olor agrio del sudor, la carne podrida y la desesperación humana. Era día de feria, pero no de las que celebran la vida. Esta era la feria donde se vendían almas, donde los nobles compraban sirvientes y los mercaderes adquirían manos para trabajar hasta la muerte. Elena mantenía la cabeza gacha, sus manos atadas con cuerdas ásperas que le habían dejado marcas rojas en las muñecas. Sus pies descalzos sangraban sobre las piedras calientes. Había dejado de sentir vergüenza hacía 2 días, cuando la arrastraron de su choza y la pusieron en fila con otros desgraciados. Ahora solo sentía un vacío profundo, como si su alma se hubiera escapado y dejado atrás únicamente el cascarón de lo que alguna vez fue una muchacha con sueños. A su alrededor, los gritos de los mercaderes llenaban el aire. Campesino fuerte, solo 15 monedas. Mujer joven, sabe cocinar y limpiar. Niño sano, perfecto para los campos. Las voces se mezclaban con los llantos de los niños separados de sus madres y los ruegos de los ancianos que sabían que nadie los compraría. Elena recordaba cuando era niña y su padre la llevaba a ferias verdaderas, donde se vendían especias, telas de colores y dulces de miel. Él le compraba un pan con canela, y ella se sentía la persona más afortunada del mundo. Ese hombre ya no existía, la fiebre se lo había llevado hace 2 inviernos, y con él se fue todo rastro de felicidad en su vida. El mercader que la tenía encadenada era un hombre gordo con la cara marcada por la viruela. Se llamaba Gaspar, y su aliento apestaba a vino barato y cebolla. Había pagado 3 monedas de plata por ella a su propio hermano, quien la vendió para pagar sus deudas de juego. La traición todavía ardía en su pecho más que el sol del mediodía. «Miren esta belleza», gritaba Gaspar, jalándola del brazo para exhibirla. Joven, fuerte, con todos sus dientes, perfecta para servir en cualquier casa noble. Empezamos en 20 monedas de plata. Elena apretó los ojos. No quería ver las caras de los hombres que la observaban como si fuera una vaca en el mercado. Escuchó risas, comentarios obscenos, regateos. Su valor como ser humano se reducía a números y utilidades. «Tiene las manos muy delgadas», dijo alguien. «No servirá para el campo. Está demasiado flaca», agregó otro. «Se ve enferma». Gaspar se desesperaba. El sol estaba en su punto más alto y no había vendido ni a la mitad de su mercancía. Las mejores piezas ya se habían ido. Le quedaban los débiles, los viejos, los que nadie quería. Y esta muchacha terca que no sabía sonreír, ni siquiera para aumentar su precio. Fue entonces cuando el silencio cayó sobre una parte de la plaza. Elena lo sintió antes de verlo. Un cambio en el aire, como cuando se aproxima una tormenta. Los murmullos cesaron. La gente se apartó formando un pasillo, y luego escuchó los cascos de un caballo, lentos y deliberados, golpeando las piedras con un ritmo que parecía marcar una sentencia. Levantó la mirada solo un instante y lo vio. Don Rodrigo de Montealegre montaba un caballo negro como la medianoche. Su armadura relucía a pesar del polvo, y sobre sus hombros llevaba una capa roja que ondeaba con cada movimiento. Su rostro era severo,
marcado por cicatrices que contaban historias de batallas ganadas. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta baja y una barba corta que enmarcaba una mandíbula firme. Sus ojos eran lo más perturbador, grises como el acero, fríos como el hielo del norte y completamente vacíos de emoción. Era el tipo de hombre al que todos temían y respetaban en partes iguales. Un caballero de la Orden del Rey, decorado en incontables guerras, dueño de tierras que se extendían más allá del horizonte. Su sola presencia hacía que los comerciantes se inclinaran y los plebeyos bajaran la mirada. Rodrigo detuvo su caballo frente a la plataforma donde estaban los esclavos. Su mirada recorrió lentamente cada rostro, evaluando, juzgando, descartando. Elena sintió que el mundo se detenía cuando esos ojos grises se posaron en ella. No había nada en esa mirada, ni compasión, ni deseo, ni siquiera curiosidad, solo una frialdad absoluta que le heló la sangre. ¿Cuánto por ella? La voz de Rodrigo era grave, controlada, sin inflexión alguna. Gaspar casi se cae de la emoción. Un caballero de tal renombre interesado en su mercancía era un golpe de suerte extraordinario. Mi señor, esta joven es una joya rara, 20 monedas de plata, aunque para usted podría una moneda de cobre. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños dejaron de llorar. Gaspar parpadeó varias veces, seguro de haber escuchado mal. Perdón, mi señor. Una moneda de cobre, repitió Rodrigo sin alterarse. Es todo lo que vale. La humillación golpeó a Elena como una bofetada. Una moneda de cobre, el precio de un pan duro, menos de lo que costaba una gallina vieja. Era el insulto más grande que podía recibir un ser humano en esa plaza de desesperación. Gaspar rió nerviosamente, pensando que era una broma. Mi señor, ciertamente está bromeando. Esta muchacha vale al menos... ¿Me estás diciendo que no aceptas mi oferta? La voz de Rodrigo no subió de volumen, pero el tono cambió. Había peligro en esas palabras, una amenaza silenciosa que hizo que Gaspar tragara saliva. No, mi señor, por supuesto que acepto. Es solo que, bueno, es un precio muy generoso de su parte. Las palabras salieron torpes, tratando de salvar la situación sin ofender al caballero. Rodrigo desmontó con un movimiento fluido. Era más alto de lo que Elena había pensado, y cuando se acercó a ella, tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Él sacó una pequeña moneda de cobre de su bolsa y la lanzó a Gaspar, quien la atrapó en el aire con manos temblorosas. El caballero cortó las cuerdas de las muñecas de Elena con un cuchillo que apareció y desapareció de su mano en un segundo. Ella se frotó las marcas rojas, sin entender qué estaba pasando. «Sígueme», ordenó Rodrigo, dándole la espalda y caminando hacia su caballo. Elena se quedó paralizada. Sus piernas no respondían. Su mente gritaba que corriera, que huyera, que hiciera cualquier cosa menos seguir a ese hombre. Pero, ¿a dónde iría? No tenía hogar, no tenía familia, no tenía nada. Era menos que nada, una moneda de cobre. ¿Estás sorda? La voz de Rodrigo cortó sus pensamientos. He dicho que me sigas. Con las piernas temblando y el corazón destrozado en pedazos más pequeños que esa maldita moneda, Elena comenzó a caminar detrás del caballero que acababa de comprar su vida por el precio más bajo jamás visto en la Feria de los Olvidados. Y mientras dejaba atrás la plaza, no sabía que lo peor aún estaba por venir. El camino hacia el castillo de Monte Alegre serpenteaba entre colinas áridas y bosques de encinos retorcidos. Elena caminaba varios pasos detrás del caballo de Rodrigo, sus pies descalzos tropezando con las piedras del camino. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y rojos que parecían presagiar sangre. No habían intercambiado una sola palabra desde que salieron de la plaza. Rodrigo cabalgaba con la espalda recta, la mirada fija en el horizonte, como si ella no existiera. Y quizás así era. Una moneda de cobre no compraba existencia, apenas compraba presencia. Elena sentía cada paso como una agonía, no solo por el dolor físico de sus pies heridos, sino por el peso aplastante de la humillación que cargaba sobre sus hombros. Había escuchado las risas cuando salieron de la plaza, había visto las miradas de lástima de los otros esclavos, agradecidos de no ser ella, porque incluso entre los desposeídos hay jerarquías, y ella acababa de caer al escalón más bajo. Intentó recordar quién había sido antes de ese día. Elena de la Vega, hija de Tomás el carpintero y María la tejedora, una familia humilde pero honrada. Tenía 16 años cuando su madre murió de parto junto con el bebé que hubiera sido su hermano. Su padre nunca se recuperó de esa pérdida. Comenzó a beber, a descuidar su trabajo, a acumular deudas que no podía pagar. Cuando la fiebre se lo llevó 2 años después, Elena quedó sola con un taller vacío y acreedores golpeando su puerta. Su tío Mateo, hermano de su padre, se ofreció a ayudarla. Le dijo que podía vivir con él
él y su familia. Fue una mentira cruel. Lo único que Mateo quería era venderla para pagar sus propias deudas de juego. «Detente». La voz de Rodrigo la sacó de sus pensamientos. Elena levantó la mirada y vio que el caballero había desmontado cerca de un pequeño arroyo. Por un momento, pensó que la dejaría descansar, quizás incluso beber agua. Pero Rodrigo simplemente comenzó a revisar las alforjas de su caballo, ignorándola por completo. Elena se acercó tímidamente al arroyo. El agua corría clara y fresca. Se arrodilló y hundió las manos, bebiendo con desesperación. El líquido frío bajó por su garganta seca y por un instante sintió algo parecido al alivio. «Lava tus pies. Dejas un rastro de sangre en el camino». Elena se sobresaltó. No había escuchado a Rodrigo acercarse. El caballero estaba de pie a pocos pasos, su sombra cayendo sobre ella como un presagio oscuro. «Sí, mi señor», murmuró Elena, hundiendo sus pies heridos en el agua. El escozor fue inmediato y agudo, pero no se permitió hacer ningún ruido. «No me llames mi señor», dijo Rodrigo con voz monótona. «No soy tu señor, eres mi propiedad, no mi sierva. Hay una diferencia». Las palabras fueron dichas con tal frialdad que Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Propiedad. Ni siquiera le concedía el mínimo de dignidad que tenía un sirviente. «¿Cómo debo llamarte entonces?», preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma por encontrar su voz. Rodrigo la miró por primera vez con algo que podría ser interés, aunque tan mínimo que casi pasó desapercibido. «No me llames, no me hables a menos que yo te lo ordene. Tus palabras no tienen valor para mí». Elena apretó los dientes. La rabia comenzaba a abrirse paso entre la humillación y el dolor. ¿Quién era este hombre para tratarla así? Sí, la había comprado. Sí, técnicamente era su dueño, pero seguía siendo un ser humano. Seguía teniendo un corazón que latía y una mente que pensaba. «Entonces, ¿por qué me compraste?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Si valgo tan poco, si mis palabras no tienen valor, ¿por qué gastar incluso una moneda de cobre en mí?». El silencio que siguió fue tan denso que Elena pudo escuchar el latido de su propio corazón. Rodrigo se acercó a ella con pasos lentos y deliberados. Se arrodilló frente a ella. Y por primera vez, Elena pudo ver su rostro de cerca. Las cicatrices eran más profundas de lo que había pensado. Una atravesaba su ceja derecha, otra cruzaba su mejilla izquierda. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. No estaban vacíos como había creído. Estaban llenos de algo terrible, algo oscuro que Elena no podía nombrar, pero que le erizó la piel. «Te compré», dijo Rodrigo con voz baja y controlada, porque necesitaba recordar algo. Necesitaba recordar cuál es el precio real de una vida humana en este mundo podrido. Una moneda de cobre. Eso es todo lo que valemos cuando se nos despoja de títulos, tierras y espadas. Una maldita moneda de cobre. Elena no entendía. Había dolor en esas palabras, un dolor antiguo y profundo que no concordaba con la frialdad de su comportamiento. «¿Y yo qué tengo que ver con tus recordatorios?», preguntó Elena, con la voz temblando pero firme. Rodrigo se puso de pie abruptamente. «Nada, no tienes nada que ver con nada. Eres simplemente un objeto que me sirve de propósito». Se dio la vuelta y caminó hacia su caballo. «Termina de lavarte. Nos quedan 3 horas de camino antes del anochecer». Elena se quedó arrodillada junto al arroyo, mirando su propio reflejo en el agua. La muchacha que veía ahí era una extraña, delgada, sucia, con ojos hundidos y labios agrietados. ¿Qué le había pasado a la Elena que solía soñar con casarse con algún buen hombre del pueblo y tener una familia? ¿Qué le había pasado a la niña que creía en la bondad y en que el trabajo duro era recompensado? La vida se la había arrebatado, pedazo por pedazo, hasta dejarla reducida al precio de un pan duro. Continuaron el viaje en silencio. El sol se ocultaba tras las montañas cuando finalmente vislumbraron el castillo de Montealegre. Elena había escuchado historias sobre esta fortaleza, pero ninguna la preparó para lo que vio. Se levantaba sobre una colina rocosa, con torres que parecían rasgar el cielo. Las murallas eran gruesas y altas, construidas con piedra gris que había resistido siglos de guerras y asedios. Banderas rojas ondeaban en las torres, marcadas con el emblema de la casa Montealegre, una espada atravesando una corona de espinas. A medida que se acercaban, Elena pudo ver la actividad alrededor del castillo. Guardias patrullaban las murallas, sirvientes entraban y salían por la puerta principal cargando provisiones, establos llenos de caballos de guerra. Era un lugar de poder, de riqueza, de todo lo que Elena nunca tendría. Las puertas
puertas se abrieron cuando reconocieron a Rodrigo. Los guardias se inclinaron respetuosamente, algunos murmurando saludos que el caballero ignoró por completo. Atravesaron el patio principal, donde varios hombres se entrenaban con espadas. Todos se detuvieron al ver a su señor, pero sus miradas se desviaron hacia Elena con curiosidad y algo más oscuro. Rodrigo desmontó frente a las escaleras principales del castillo. Un sirviente se acercó corriendo para tomar las riendas del caballo. «Fernando», dijo Rodrigo al sirviente, un hombre mayor con el cabello completamente blanco, «lleva a esta mujer a las habitaciones de servicio. Dile a Beatriz que le dé ropa limpia y comida. Mañana le asignaré sus tareas». «Sí, don Rodrigo», respondió Fernando, haciendo una reverencia. Luego miró a Elena con algo parecido a la compasión. «Sígueme, muchacha». Elena comenzó a caminar detrás de Fernando, pero se detuvo cuando escuchó la voz de Rodrigo una vez más. «Elena». Ella se giró, sorprendida de que supiera su nombre. Nunca se lo había dicho. Rodrigo la miraba desde lo alto de las escaleras, su figura recortada contra las luces del castillo. «El precio que pagué por ti no determina tu valor, solo determina cuánto estaba dispuesto a invertir en mi propia culpa». Antes de que Elena pudiera procesar esas palabras, Rodrigo desapareció dentro del castillo, dejándola con más preguntas que respuestas y un dolor en el pecho que ninguna medicina podría curar. Fernando la guió a través de pasillos de piedra iluminados por antorchas. El contraste con la plaza donde había estado esa mañana era brutal. Aquí había alfombras, tapices en las paredes, el olor a pan recién horneado flotando en el aire. Era un mundo diferente, uno al que ella no pertenecía y probablemente nunca pertenecería. «No te dejes engañar por sus palabras duras», dijo Fernando de repente, sin mirarla. «Don Rodrigo es un hombre atormentado. Lleva demonios que ninguno de nosotros puede entender». «¿Por qué me compró por una moneda de cobre?», preguntó Elena. «¿Es así de cruel?». Fernando se detuvo frente a una puerta de madera. La abrió, revelando una habitación pequeña, pero limpia, con una cama, una mesa y una ventana que daba al patio. «La crueldad viene en muchas formas, muchacha. A veces, la peor crueldad es la que nos infligimos a nosotros mismos». Fernando le entregó una vela. «Beatriz vendrá pronto con ropa y comida. Descansa. Aquí estarás segura, al menos de los peligros externos». Elena entró en la habitación y la puerta se cerró detrás de ella. Se dejó caer en la cama y por primera vez en días permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por su padre muerto, por su madre perdida, por la vida que nunca tendría. Lloró por la muchacha que había sido y por la mujer en la que se había convertido. Pero sobre todo, lloró porque sabía, en lo profundo de su alma, que ese día en la feria había sido solo el comienzo de algo mucho peor. El próximo acto de Rodrigo la destruiría por dentro de formas que aún no podía imaginar. Y mientras la noche envolvía el castillo de Montealegre, los fantasmas del pasado comenzaban a despertar en las sombras. El amanecer llegó con el sonido de campanas que reverberaban por todo el castillo. Elena se despertó sobresaltada, desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. La habitación pequeña, las paredes de piedra, la ventana que dejaba entrar la luz grisácea del alba. No había sido una pesadilla, todo era real. Se sentó en la cama y miró la ropa doblada que alguien había dejado sobre la mesa mientras dormía. Un vestido simple de lana color café, un delantal blanco, medias gruesas y un par de zapatos de cuero gastado. Al lado había una jarra con agua y un pedazo de pan con queso. Elena no recordaba la última vez que había visto tanto alimento junto. Se cambió rápidamente, sintiendo la aspereza de la tela nueva contra su piel. El vestido era áspero pero limpio, y los zapatos, aunque no eran de su talla exacta, protegerían sus pies heridos. Se lavó la cara con el agua fría y comió el pan con una desesperación que la avergonzó. No debía mostrar debilidad, no en este lugar. 3 golpes secos en la puerta la hicieron brincar. «Adelante», dijo con voz insegura. La puerta se abrió y entró una mujer robusta de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y ojos oscuros que parecían evaluarlo todo en un instante. Vestía un delantal inmaculado y llevaba un manojo de llaves colgando de su cintura que tintineaba con cada paso. «Así que tú eres la muchacha de la moneda de cobre», dijo la mujer sin preámbulos. «Me llamo Beatriz. Soy el ama de llaves de este castillo, lo que significa que todos los sirvientes responden ante mí. Y ahora tú también». Elena se puso de pie rápidamente, insegura de si debía hacer una reverencia o simplemente asentir. Optó por ambas. «Soy Elena, señora Beatriz». «No soy señora de nada», respondió Beatriz con un bufido. «Beatriz es suficiente».
Y antes de que empieces a hacerte ilusiones sobre tu posición aquí, déjame aclarar algo. No eres como los demás sirvientes. Ellos reciben un salario, por pequeño que sea. Tienen días libres. Pueden irse si así lo desean. Tú no. Tú eres propiedad de don Rodrigo, comprada y pagada. Eso te pone en una posición complicada. Las palabras cayeron sobre Elena como piedras. Había intentado no pensar en ello durante la noche, pero ahí estaba la verdad, cruda y directa. Entiendo, murmuró Elena. No entiendes, dijo Beatriz, pero su tono se suavizó ligeramente. Pero lo harás. Ven conmigo, te mostraré el castillo y te explicaré tus tareas. Don Rodrigo ha ordenado que trabajes en la cocina y en la limpieza de las torres norte. Nadie más quiere limpiar esas torres. ¿Por qué no?, preguntó Elena mientras seguía a Beatriz por los pasillos. Beatriz la miró de reojo. Porque están malditas, o al menos eso dicen los supersticiosos. La verdad es que están llenas de polvo y telarañas y requieren subir muchas escaleras, pero don Rodrigo insiste en que se mantengan limpias. Tiene sus razones, aunque no las comparte con nadie. Comenzaron el recorrido por el castillo. Elena intentaba memorizar cada pasillo, cada esquina, cada escalera. El lugar era un laberinto de piedra, con habitaciones que parecían no tener fin. Beatriz le mostró la cocina principal, donde media docena de mujeres ya trabajaban preparando el desayuno. El olor a pan horneado y tocino frito hizo que el estómago de Elena gruñera, recordándole que el pequeño pedazo de pan que había comido no era suficiente. Aquí trabajarás por las mañanas, explicó Beatriz. Ayudarás con la preparación de alimentos, lavarás platos, limpiarás las mesas. Por las tardes, subirás a las torres norte. Las escaleras son empinadas y hay que cargar agua y trapos de limpieza. No es trabajo fácil. Conoció a las otras mujeres de la cocina. Había Marta, una mujer joven con una cicatriz que le atravesaba la frente, que la miró con desconfianza. Estaba Pilar, más vieja y amable, que le ofreció una sonrisa tímida. Y había Carmela, una muchacha de su edad con pecas y cabello rojo, que la observó con curiosidad más que con hostilidad. ¿Es verdad que don Rodrigo te compró por una moneda de cobre?, preguntó Carmela sin rodeos. Carmela, cierra la boca y vuelve a tu trabajo, ordenó Beatriz con severidad. Solo preguntaba, murmuró Carmela, pero sus ojos seguían fijos en Elena con una mezcla de lástima y fascinación. Después de la cocina, Beatriz la llevó a través del patio de entrenamiento, donde los soldados ya practicaban con sus espadas. El sonido del metal contra metal llenaba el aire. Elena vio a un hombre joven, quizás de 25 años, que luchaba contra dos oponentes al mismo tiempo. Se movía con una gracia letal, desarmando a uno y luego al otro con movimientos fluidos y precisos. Ese es don Felipe, el hermano menor de don Rodrigo, explicó Beatriz. Es el segundo al mando y capitán de la guardia. Es más accesible que su hermano, pero no te confundas. Sigue siendo un noble y tú sigues siendo nadie. Felipe se detuvo en medio del combate cuando notó que Beatriz y Elena pasaban. Se quitó el casco, revelando un rostro atractivo con ojos verdes y una sonrisa fácil que contrastaba completamente con la seriedad perpetua de Rodrigo. Beatriz, llamó, acercándose a ellas. ¿Esta es la nueva sirvienta de la que todos hablan? Vuelve a tu entrenamiento, don Felipe, respondió Beatriz con un tono que era simultáneamente respetuoso y autoritario. Solo quería darle la bienvenida, dijo Felipe ignorando la reprimenda. Se paró frente a Elena y la estudió con una mirada que la hizo sentir incómoda. Así que tú eres la muchacha de la moneda de cobre. Mi hermano tiene formas extrañas de hacer las cosas, pero esta vez se ha superado a sí mismo. Don Felipe, comenzó Beatriz, pero él la interrumpió. No te preocupes, Beatriz, solo estoy siendo amigable. Felipe se inclinó ligeramente hacia Elena. Si necesitas algo, cualquier cosa, puedes acudir a mí. No todos en este castillo son tan fríos como mi hermano. Elena no supo qué decir. Había algo en la forma en que Felipe la miraba que le recordaba a los hombres en la plaza, evaluando, sopesando, calculando. Gracias, don Felipe, dijo finalmente, manteniendo la mirada baja. Felipe rió, una risa genuina y cálida. Al menos esta tiene modales. Bien, las dejo continuar, pero recuerda mis palabras, Elena. No estás sola aquí. Cuando se alejaron, Beatriz murmuró entre dientes. Ten cuidado con ese. Don Felipe es encantador, pero su encanto esconde intenciones que no siempre son honorables. Mantén la distancia. Lo haré, prometió Elena. Finalmente llegaron a las torres norte. Beatriz sacó una llave grande de su manojo y abrió una puerta pesada de madera que crujió al abrirse. Una escalera de caracol se extendía hacia arriba, desapareciendo en la oscuridad. Hay 3 niveles, explicó Beatriz, entregándole a Elena un cubo con trapos y una escoba. El primer
primer nivel es un almacén de armas viejas. El segundo está vacío, o debería estarlo. El tercero hizo una pausa. El tercero es la habitación personal de don Rodrigo. Nadie entra ahí excepto él, pero puedes limpiar las escaleras y los 2 primeros niveles. ¿Por qué tiene una habitación aquí si el castillo tiene habitaciones principales?, preguntó Elena. Beatriz la miró con seriedad. Porque hay cosas que un hombre necesita guardar lejos de los ojos de todos. Secretos que es mejor no conocer. Haz tu trabajo, no hagas preguntas, y tal vez sobrevivas en este lugar. Con esas palabras inquietantes, Beatriz se fue, dejando a Elena sola frente a la escalera oscura. Elena encendió una vela que encontró junto a la puerta y comenzó a subir. Los escalones eran de piedra desgastada, pulidos por siglos de pisadas. Las paredes estaban húmedas y frías, y pequeños insectos corrían por las grietas. El aire olía a moho y a algo más, algo metálico que Elena no podía identificar. El primer nivel era tal como Beatriz había descrito. Estaba lleno de armaduras viejas, espadas oxidadas, escudos con emblemas desconocidos, todo cubierto de polvo y telarañas. Elena comenzó a limpiar mecánicamente, su mente vagando mientras sus manos trabajaban. Pensó en su padre, en cómo se sentiría si supiera dónde había terminado su hija. ¿Estaría decepcionado, avergonzado o simplemente triste? Pensó en su madre, muerta hace tanto tiempo que apenas recordaba su rostro. ¿Qué consejo le daría en este momento? Mientras limpiaba una espada particularmente ornamentada, notó algo grabado en la hoja. Se acercó la vela y leyó las palabras: por aquellos que no pueden defenderse. Era el lema de la Casa Montealegre, pero las palabras parecían irónicas en este contexto. ¿Dónde estaban esos defensores cuando ella y su familia los necesitaban? Subió al segundo nivel, esperando encontrarlo vacío como había dicho Beatriz, pero cuando entró, se quedó paralizada. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, no colgadas ordenadamente, sino pintadas directamente sobre la piedra. Escenas de batallas, de muerte, de destrucción, pero también escenas de belleza. Un campo de flores, un atardecer sobre el mar, una mujer sosteniendo a un niño. Los colores eran vívidos, casi violentos en su intensidad. En el centro de la habitación había un caballete con una pintura a medio terminar. Elena se acercó lentamente, hipnotizada. Era una escena de una aldea en llamas. Figuras corrían entre las casas. Algunas caían bajo espadas, otras huían con niños en brazos. Era hermoso y horrible al mismo tiempo. No deberías estar aquí. Elena se giró tan rápido que casi deja caer la vela. Rodrigo estaba en la entrada, su figura bloqueando la única salida. No llevaba armadura, solo una túnica simple y pantalones oscuros. Era la primera vez que Elena lo veía sin su aspecto de guerrero intimidante, y de alguna manera, eso lo hacía más inquietante. Beatriz me dijo que limpiara, tartamudeó Elena, el primer nivel. Te dijo que limpiaras el primer nivel. Rodrigo entró en la habitación con pasos medidos. Este nivel está prohibido. Lo siento, yo no sabía. Elena retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. Rodrigo se detuvo frente a la pintura del caballete. La observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. ¿Sabes qué es esto?, preguntó finalmente. Elena negó con la cabeza, aunque algo en la escena le resultaba vagamente familiar. Es una memoria, dijo Rodrigo, su voz desprovista de emoción, de un día que cambió todo, del día en que me convertí en un monstruo. Elena no supo qué decir. Había dolor en esas palabras, un dolor tan profundo que parecía emanar de cada poro de su ser. ¿Tú pintaste esto?, preguntó Elena, sorprendida de su propia valentía al hablar. Pinto lo que no puedo olvidar, respondió Rodrigo. Pinto mis pecados para que nunca pueda escapar de ellos. Se giró hacia ella, y por primera vez, Elena vio algo más que frialdad en sus ojos. Vio culpa. Y tú, Elena de la Vega, eres parte de esos pecados, aunque todavía no lo sabes. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? Rodrigo se acercó a ella lentamente. En su momento lo sabrás, cuando llegue el día en que deba mostrarte quién soy realmente, cuando deba destruirte como he destruido todo lo que he tocado. Levantó la mano y por un momento Elena pensó que iba a tocarla, pero simplemente señaló hacia la puerta. Vete, y no vuelvas a este nivel nunca más. Elena no necesitó que se lo dijera 2 veces. Corrió hacia la puerta, bajó las escaleras tropezando, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Cuando finalmente salió de la torre y el aire fresco golpeó su rostro, se dejó caer contra la pared, temblando. ¿Qué había querido decir Rodrigo?
¿Qué conexión había entre ella y esas pinturas de destrucción? ¿Y qué era lo que todavía no sabía? Mientras el sol subía en el cielo y el castillo de Montealegre despertaba completamente, Elena comprendió algo con terrible claridad. Estaba atrapada en algo mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado, y la moneda de cobre que había determinado su precio era solo el primer pago de una deuda que ni siquiera sabía que existía. Los días en el castillo de Montealegre se convirtieron en una rutina monótona pero agotadora. Elena se despertaba antes del amanecer, trabajaba en la cocina hasta el mediodía y luego pasaba las tardes limpiando las torres norte, siempre evitando el segundo nivel donde Rodrigo guardaba sus pinturas malditas. Las noches llegaban con un cansancio tan profundo que apenas tenía energía para quitarse los zapatos antes de derrumbarse en su cama. Pero lo que más la desgastaba no era el trabajo físico, era la constante sensación de ser observada, evaluada, juzgada. Los sirvientes la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Los guardias la observaban con algo más oscuro en sus ojos. Y los nobles la miraban como si fuera un acertijo que necesitaban resolver. Había pasado una semana desde su llegada cuando fue convocada al gran salón por primera vez. Beatriz apareció en la cocina durante el desayuno, su rostro más serio de lo habitual. «Elena, don Rodrigo requiere tu presencia en el gran salón. Hay una cena con invitados esta noche y necesitan más sirvientes». Marta, la mujer con la cicatriz en la frente, soltó una risa cruel. «La moneda de cobre va a servir a los nobles. ¡Qué honor!». «Silencio, Marta», ordenó Beatriz. «Tú también estarás sirviendo esta noche, así que guarda tus comentarios venenosos». Carmela, la muchacha pelirroja, se acercó a Elena mientras Beatriz se alejaba. «Ten cuidado esta noche», susurró. «Cuando los nobles beben se vuelven atrevidos. Mantén la cabeza baja y no hagas contacto visual con nadie». «¿Por qué me adviertes esto?», preguntó Elena, sorprendida por la amabilidad inesperada. Carmela se encogió de hombros. «Porque todas hemos estado donde tú estás, nuevas, asustadas, tratando de sobrevivir en este lugar. Y porque, a pesar de lo que dicen los demás, no creo que merezcas ser tratada como basura solo porque te compraron por una moneda de cobre». Esas palabras se quedaron con Elena durante todo el día. Alguien, al menos, la veía como un ser humano. La noche llegó más rápido de lo que Elena hubiera querido. Beatriz la llevó a una habitación pequeña donde había vestidos de sirvienta más elegantes, diseñados específicamente para servir en eventos formales. El vestido que le dieron era de color negro con un delantal blanco inmaculado. Le trenzaron el cabello y le dieron instrucciones estrictas. «No hables a menos que te hablen. Mantén las jarras llenas. Si alguien te toca de manera inapropiada, ignóralo y continúa con tu trabajo. No causes escenas, ¿entendido?». Elena asintió, aunque las palabras «si alguien te toca» le revolvieron el estómago. El gran salón era magnífico. Arañas de hierro colgaban del techo alto, iluminando la habitación con cientos de velas. Una mesa larga de roble dominaba el centro, cubierta con un mantel bordado y vajilla de plata. Los tapices en las paredes mostraban escenas de batallas antiguas, victorias de la casa Montealegre a lo largo de generaciones. Los invitados comenzaron a llegar al caer la noche. Elena reconoció a algunos por las conversaciones que había escuchado entre los sirvientes. Estaba don Alonso de Córdoba, un hombre gordo con joyas en cada dedo, conocido por su crueldad con los campesinos de sus tierras. Estaba doña Isabela de los Ríos, una viuda joven con una belleza fría y calculadora, quien se decía que había envenenado a su esposo para heredar su fortuna. Y había otros, todos vestidos con sedas y terciopelos, todos riendo y bebiendo como si el mundo fuera suyo, porque lo era. Ese era su mundo, y Elena era solo una sombra que se movía entre ellos. Rodrigo llegó último, como correspondía al anfitrión. Vestía completamente de negro excepto por una capa roja que caía sobre sus hombros. Su presencia cambió la atmósfera de la habitación inmediatamente. Las conversaciones se volvieron más cautelosas, las risas más controladas. Incluso entre nobles, el caballero de Montealegre inspiraba un respeto teñido de miedo. Felipe estaba sentado a la derecha de Rodrigo, sonriendo y bromeando con los invitados de una manera que su hermano nunca podría. Era el equilibrio perfecto. Rodrigo era el poder y la autoridad. Felipe era el encanto y la diplomacia. Elena se mantuvo en las sombras, rellenando copas de vino y retirando platos vacíos. Intentaba ser invisible, pero era consciente de las miradas que ocasionalmente se posaban sobre ella, especialmente la de don Alonso, cuyos ojos la seguían cada vez que pasaba cerca de él. «Rodrigo, mi querido amigo», dijo don Alonso con voz pastosa, claramente ya afectado por el vino. «He escuchado rumores fascinantes sobre una compra que hiciste en la feria de San Cristóbal. ¿Es cierto que pagaste una moneda de cobre por una sirvienta?» El silencio cayó sobre la mesa como un manto pesado. Elena sintió que todas las miradas se volvían hacia ella,
y quiso que la tierra se la tragara. Rodrigo tomó un sorbo de su copa antes de responder, su rostro una máscara de indiferencia. Los rumores en tu caso, Alonso, siempre son más interesantes que la verdad, pero esta vez la verdad supera al rumor, ¿no es así?, insistió Alonso, su sonrisa mostrando dientes manchados de vino. Una sola moneda de cobre. ¿Estaba tan dañada la mercancía? ¿O simplemente fue un acto de caridad de tu parte? Cuidado con tus palabras, Alonso, advirtió Felipe, su tono amigable desapareciendo por completo. Estás cuestionando el juicio de mi hermano. No cuestiono nada, dijo Alonso, levantando las manos en un gesto de rendición falsa. Solo expreso mi curiosidad. Después de todo, si la muchacha vale tan poco, quizás yo también debería comprar algunas por el mismo precio. Me vendría bien más personal para mis establos. Las risas de algunos invitados resonaron en el salón. Elena apretó la jarra de vino que sostenía con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La muchacha, dijo Rodrigo con voz peligrosamente tranquila, no está en venta, a ningún precio. Algo en su tono hizo que incluso Alonso dejara de sonreír. Doña Isabela, siempre astuta para cambiar temas incómodos, intervino. Rodrigo, cuéntanos sobre tu última campaña en las tierras del sur. He escuchado que fue brutal. La conversación se desvió hacia temas de guerra y política, pero Elena ya no podía concentrarse. Las palabras de Alonso la habían cortado más profundamente de lo que hubiera imaginado. Mercancía dañada, personal para los establos. ¿Eso era lo que veían cuando la miraban? ¿Menos que un animal? ¿Menos que nada? Continuó sirviendo mecánicamente, moviéndose entre las sillas, rellenando copas, retirando platos, pero cuando pasó junto a don Alonso para llenar su copa, él extendió la mano y le agarró la muñeca. Déjame ver de cerca a la muchacha de la moneda de cobre, dijo con voz babosa. Su mano subió por el brazo de Elena, apretando con fuerza. Quizás valgas más de lo que Rodrigo pagó por ti. Tienes una cara bonita bajo toda esa pobreza. Elena intentó apartarse, pero el agarre de Alonso era sorprendentemente fuerte. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Miró alrededor buscando ayuda, pero los otros nobles simplemente observaban con diversión o indiferencia. Suéltala. La voz de Rodrigo cortó el aire como un látigo. Se había puesto de pie, su mano descansando sobre el pomo de la espada que llevaba al cinto. Sus ojos grises estaban fijos en Alonso con una intensidad que helaba la sangre. Solo estaba examinando tu compra, dijo Alonso, pero soltó la muñeca de Elena inmediatamente. No hay necesidad de ponerse violento. Hay una línea que no debes cruzar, Alonso, dijo Rodrigo, acercándose lentamente a donde estaba sentado el noble. Y acabas de pisarla. Lo que es mío, es mío. Nadie lo toca sin mi permiso. Nadie. La tensión en el salón era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Felipe se puso de pie también, claramente preparado para intervenir si la situación escalaba. Doña Isabela observaba con interés, como si estuviera viendo una obra de teatro particularmente entretenida. Por supuesto, dijo Alonso levantando las manos nuevamente. No pretendía ofender, simplemente el vino me ha soltado la lengua y las manos. Mis disculpas, querido amigo. Rodrigo no se movió durante varios segundos que parecieron eternos. Finalmente se dio la vuelta y volvió a su asiento. Elena, retírate a la cocina. Tu servicio aquí ha terminado por esta noche. Elena no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Hizo una reverencia torpe y salió del salón tan rápido como pudo sin correr. Una vez en el pasillo, se apoyó contra la pared, temblando. Podía sentir los dedos de Alonso todavía en su brazo, la forma en que la había mirado, como si fuera un pedazo de carne en el mercado. ¿Estás bien? Elena levantó la mirada y vio a Felipe parado frente a ella. Había salido del salón sin que ella lo notara. Sí, don Felipe, gracias. Felipe se acercó y examinó su muñeca, donde ya comenzaban a formarse moretones. Alonso es un cerdo, siempre lo ha sido, pero mi hermano no permitirá que te haga daño, al menos no mientras estés bajo su protección. ¿Por qué?, preguntó Elena. ¿Por qué me defiende si dice que no valgo nada? Si me compró por una moneda de cobre solo para recordarse de algo que ni siquiera entiendo. Felipe la miró con una expresión extraña, una mezcla de compasión y algo más que Elena no podía descifrar. Mi hermano es un hombre complicado, Elena. Carga con culpas que lo están destruyendo por dentro, y de alguna manera, tú estás conectada con esas culpas. No sé cómo, ni por qué, pero lo estás. Eso no responde mi pregunta. No, admitió Felipe, pero es la única respuesta que tengo. Soltó su muñeca suavemente. Ve a descansar, y recuerda, no todos en este castillo son tus enemigos, aunque tampoco todos son tus amigos. Felipe regresó al salón, dejando a Elena más confundida que antes. Caminó lentamente hacia su habitación,
su mente dando vueltas. ¿Qué culpas cargaba Rodrigo? ¿Qué conexión había entre ellos que él conocía pero ella no? ¿Y por qué, a pesar de todo, había sentido algo parecido al alivio cuando él la defendió de Alonso? Esa noche, Elena no pudo dormir. Yacía en su cama mirando el techo, escuchando los sonidos distantes del castillo, risas borrachas, música, el choque de espadas en algún lugar lejano. Pensó en la pintura que había visto en la torre, la aldea en llamas, las figuras corriendo, la destrucción. Es una memoria, había dicho Rodrigo, del día en que me convertí en un monstruo. ¿Qué había hecho? ¿Qué batalla había librado que lo atormentaba tanto? ¿Y por qué sentía Elena que, de alguna manera, ella era parte de esa historia? Las respuestas no llegaron esa noche, pero Elena sabía, con una certeza que le helaba el alma, que cuando finalmente las descubriera, desearía haberse quedado en la ignorancia, porque algunas verdades no te liberan, algunas verdades te destruyen. Y bajo el ojo vigilante de los nobles, en las torres de piedra fría del castillo de Montealegre, esa verdad esperaba pacientemente su momento para emerger de las sombras. Las semanas se convirtieron en un mes. Elena había aprendido los ritmos del castillo, los secretos no dichos que pasaban entre los sirvientes como monedas en un mercado clandestino. Aprendió que Marta había perdido a su familia en un incendio provocado por soldados borrachos, de ahí su amargura. Aprendió que Carmela había llegado al castillo huyendo de un matrimonio forzado con un hombre 3 veces su edad. Aprendió que incluso Beatriz, tan severa y controlada, tenía una hija que nunca mencionaba, una hija que había muerto de hambre durante un invierno particularmente cruel. Todos tenían sus historias, sus heridas, sus razones para estar aquí, y lentamente, Elena comenzó a entender que no era la única que cargaba dolor. Pero mientras los demás parecían haber encontrado una forma de vivir con sus tragedias, Elena sentía que la suya apenas comenzaba. Rodrigo la evitaba. Después del incidente en la cena con don Alonso, Elena no lo había vuelto a ver de cerca. Él entraba y salía del castillo en misiones que nadie explicaba, y cuando estaba presente, se encerraba en las torres norte o en su estudio. Los sirvientes murmuraban que estaba más oscuro que de costumbre, más distante, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. Elena había dejado de subir al segundo nivel de la torre, pero a veces, cuando limpiaba el primero, escuchaba sonidos arriba, pasos, el arrastrar de un caballete y ocasionalmente algo que sonaba peligrosamente parecido a un sollozo ahogado. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el castillo con un resplandor plateado, Elena se despertó con sed. Se levantó de la cama y caminó descalza por los pasillos vacíos hacia la cocina. El castillo de noche era un lugar diferente, lleno de sombras que parecían moverse por cuenta propia y corrientes de aire frío que susurraban secretos antiguos. Llegó a la cocina y bebió agua de la jarra grande que siempre estaba llena. El líquido frío bajó por su garganta, aliviando la sequedad. Estaba a punto de regresar a su habitación cuando escuchó voces en el pasillo adyacente. Se asomó con cuidado y vio a Felipe y a otro hombre que reconoció como don Martín, el consejero principal de Rodrigo. Hablaban en voz baja pero urgente, y algo en su tono hizo que Elena se quedara quieta, escuchando. «No puede continuar así, don Felipe», decía Martín. «Su hermano está destruyéndose. Las pesadillas son cada vez peores. Los guardias lo escuchan gritar por las noches. Y esas pinturas, esas malditas pinturas». «Lo sé», respondió Felipe con voz cansada. «¿Pero qué puedo hacer? Rodrigo no me deja acercarme. Desde que trajo a esa muchacha al castillo, ha estado peor que nunca». Elena sintió que se le helaba la sangre. Estaban hablando de ella. «¿Por qué la compró?», preguntó Martín. «De todas las personas en esa feria, ¿por qué ella? Y por una moneda de cobre», como si quisiera insultarla deliberadamente. «Porque es de la Vega del Valle», dijo Felipe, «la aldea que Rodrigo arrasó hace 5 años durante la campaña del sur». Cuando vio su rostro, vio a todos los que murió ese día. Elena tuvo que taparse la boca para no gritar. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se escucharía en todo el castillo. La Vega del Valle, su aldea natal, el lugar donde había nacido, donde había vivido hasta los 15 años. Cuando los recuerdos llegaron como una avalancha brutal, tenía 15 años. Era una tarde cálida de verano. Había ido al río a lavar ropa con su madre y otras mujeres de la aldea. Escucharon los gritos primero, luego vieron el humo. Para cuando regresaron corriendo, la aldea estaba en llamas. Soldados con armaduras rojas y negras, el emblema de Montealegre en sus escudos, cabalgaban por las calles estrechas. Casas ardían, hombres caían bajo espadas, niños lloraban mientras eran separados de sus madres. Elena había visto a su padre,
Tomás el carpintero, tratar de defender su taller. Un soldado lo atravesó con una lanza sin siquiera desmontar de su caballo. Simplemente lo atravesó y siguió adelante, como si la vida de su padre no valiera ni un segundo de su tiempo. Su madre la había agarrado del brazo y corrido hacia el bosque. «No mires atrás», le había dicho. «No mires atrás, Elena». Pero Elena había mirado. Había visto su mundo entero convertirse en cenizas. Habían sobrevivido escondiéndose en el bosque durante 3 días. Cuando finalmente se atrevieron a regresar, la aldea ya no existía. Solo quedaban ruinas humeantes y cuerpos que nadie reclamaba porque no quedaba nadie para reclamarlos. Se habían mudado a San Cristóbal, tratando de comenzar de nuevo. Pero su madre nunca se recuperó de lo que había visto. El bebé que crecía en su vientre nació muerto 6 meses después, y ella murió con él. Su padre simplemente se rindió. Se bebió hasta morir. Pero Elena sabía que había estado muerto desde el día en que su aldea ardió. Y ahora descubría que el hombre responsable, el que había ordenado esa masacre, era Rodrigo de Montealegre. El hombre que la había comprado por una moneda de cobre. El hombre bajo cuyo techo dormía cada noche. Las piernas de Elena cedieron y se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío. Las voces de Felipe y Martín continuaban, pero ya no las escuchaba. Todo lo que podía escuchar era el crepitar de las llamas, los gritos de los moribundos, la voz de su padre llamándola antes de que la lanza lo atravesara. Fue una orden del rey, estaba diciendo Felipe. La Vega del Valle supuestamente albergaba rebeldes que planeaban un levantamiento. Rodrigo tenía que hacer un ejemplo, tenía que demostrar lealtad a la corona. ¿Y tenía que ser tan brutal?, preguntó Martín. He escuchado las historias. No dejaron piedra sobre piedra. No dieron cuartel a nadie. Rodrigo siguió órdenes, defendió Felipe, pero su voz sonaba hueca. Hizo lo que cualquier caballero leal habría hecho. Ningún caballero leal se atormenta de la forma en que se atormenta a su hermano, respondió Martín. Lo que hizo ese día lo está matando lentamente, y ahora ha traído a una sobreviviente de esa masacre a vivir bajo su techo. ¿Es penitencia? ¿Es autodestrucción? ¿O planea algo peor? No lo sé, admitió Felipe. Y eso es lo que me aterra. Los pasos se alejaron y el pasillo quedó en silencio. Elena se quedó sentada en el suelo, temblando. Ahora todo tenía sentido. Las pinturas de la aldea en llamas, la forma en que Rodrigo la miraba, como si viera a un fantasma, la moneda de cobre, un precio deliberadamente insultante para recordarse de su crimen. Ella era su penitencia viviente, su recordatorio constante de lo que había hecho. Elena no supo cuánto tiempo pasó sentada ahí. Podría haber sido minutos u horas. Finalmente, se obligó a ponerse de pie y caminar de regreso a su habitación con pasos mecánicos. Se sentó en su cama y miró por la ventana hacia las torres norte. Una luz parpadeaba en el 3er nivel. Rodrigo estaba despierto, probablemente pintando más escenas de su culpa, añadiendo más capas a su tormento autoimpuesto. Y de repente, Elena sintió algo que no esperaba sentir, una furia ardiente que brotaba desde lo más profundo de su ser. No quería ser su penitencia, no quería ser el instrumento de su autoflagelación. No había pedido ser comprada, no había pedido ser traída a este lugar, y definitivamente no había pedido ser un recordatorio viviente de su culpa. Su padre había muerto, su madre había muerto, su aldea había sido borrada del mapa, y el hombre responsable pensaba que podía comprarla por una moneda de cobre y usarla para sentirse mal consigo mismo. Elena se levantó de la cama con determinación, salió de su habitación y caminó por los pasillos hasta llegar a las torres norte. La puerta estaba entreabierta, la luz de las velas filtrándose por la rendija. Subió las escaleras, su rabia dándole valor que no sabía que poseía. Pasó el 1er nivel sin detenerse. Pasó el 2º nivel con sus pinturas de pesadilla y subió hasta el 3er nivel, donde nunca había estado permitido ir. Empujó la puerta, que se abrió con un crujido suave. La habitación era pequeña, pero estaba completamente cubierta de pinturas. No había un solo espacio en las paredes que no estuviera cubierto de escenas de batalla, destrucción y muerte. Pero lo que capturó la atención de Elena fue la pintura en el caballete en el centro de la habitación. Era ella. Rodrigo la había pintado docenas de veces. En algunas estaba en la feria, con cadenas en las muñecas. En otras estaba en el castillo, limpiando, trabajando, simplemente existiendo. Pero en todas ellas había pintado algo más. Fantasmas detrás de ella, figuras translúcidas de personas ardiendo, de niños llorando, de un hombre siendo atravesado por una lanza. Rodrigo estaba sentado frente al caballete, con un pincel en la mano, completamente inmóvil. No se había dado cuenta de que Elena había entrado, o quizás simplemente no le importaba. «Fuiste tú»,
dijo Elena, su voz temblando de furia contenida. Tú mataste a mi padre, tú destruiste mi aldea, tú arruinaste mi vida. Rodrigo no se movió durante varios segundos. Luego, lentamente, dejó el pincel y se giró para mirarla. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Sí, dijo simplemente, fui yo. La confirmación, dicha con tanta calma, fue como una bofetada. Elena dio un paso hacia él, sus manos convertidas en puños. ¿Y pensaste que podías comprarme por una moneda de cobre y sentirte mejor contigo mismo? ¿Pensaste que mantenerme aquí, usarme como tu recordatorio personal, de alguna manera compensaría lo que hiciste? No, respondió Rodrigo poniéndose de pie. No hay compensación posible, no hay redención para lo que hice, lo sé mejor que nadie. ¿Entonces por qué?, gritó Elena, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. ¿Por qué me compraste? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me haces vivir bajo el mismo techo que el hombre que asesinó a mi padre? Rodrigo se acercó a ella y por primera vez, Elena vio su rostro completamente sin máscaras. Vio el dolor crudo, la culpa que lo devoraba, la desesperación que luchaba por mantener bajo control, porque necesitaba que alguien me odiara tanto como yo me odio a mí mismo, dijo con voz quebrada. Porque todos en este castillo me tratan con respeto y miedo, y yo no merezco ninguno de los dos. Porque cuando te vi en esa plaza, con las marcas de las cuerdas en tus muñecas, vi lo que mi obediencia ciega había causado. Vi el precio real de seguir órdenes sin cuestionar. No me importan tus justificaciones, escupió Elena. No me importa tu culpa. Mi padre está muerto. Mi madre está muerta. Mi vida fue destruida y tú simplemente sigues vivo, pintando tus remordimientos, como si eso significara algo. Tienes razón, dijo Rodrigo. No significa nada. Nada de lo que haga jamás traerá de vuelta a los que maté. Nada de lo que haga borrará ese día. Elena lo miró con odio puro. Entonces déjame ir. Si realmente sientes todo lo que dices sentir, déjame ir. Libérame. No puedo. ¿Por qué no? Porque si te vas, dijo Rodrigo, su voz apenas un susurro, podré olvidar. Podré enterrar la culpa en algún lugar profundo de mi mente y continuar siendo el caballero leal, el seguidor de órdenes, el asesino decorado. Y no puedo permitirme ese lujo. No puedo permitirme olvidar lo que hice. Elena lo abofeteó con toda la fuerza que pudo reunir. El sonido resonó en la pequeña habitación como un trueno. La mejilla de Rodrigo se puso roja, pero él no se movió, no se defendió. Eres un cobarde, dijo Elena con voz helada. Un cobarde egoísta que usa mi sufrimiento para alimentar el tuyo propio. Me das asco. Se dio la vuelta y bajó las escaleras corriendo, sus lágrimas cegándola. Escuchó a Rodrigo llamarla, pero no se detuvo. Corrió por los pasillos hasta llegar a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Se tiró en la cama y lloró hasta que no quedaron más lágrimas. Lloró por su padre, por su madre, por la niña que había sido antes de que su mundo se volviera cenizas. Lloró por la injusticia de estar atrapada en este lugar, obligada a servir al hombre que lo había arruinado todo. Y lloró porque, a pesar del odio que sentía, había visto algo en los ojos de Rodrigo que la aterrorizaba. Un dolor tan profundo y genuino que casi la hacía sentir algo parecido a la compasión. Pero no podía permitirse eso. No podía perdonar lo imperdonable. Mientras la noche envolvía el castillo de Montealegre, dos almas rotas yacían despiertas en habitaciones separadas, cada una atormentada por el mismo día terrible que había cambiado sus vidas para siempre. Y en las sombras del castillo, los susurros de los muertos esperaban ser escuchados. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más difíciles que Elena había vivido en el castillo. No podía mirar a Rodrigo sin sentir una mezcla nauseabunda de odio y algo más que se negaba a nombrar. Él tampoco buscaba su mirada. De hecho, parecía haberse vuelto aún más fantasmal, apareciendo solo cuando era absolutamente necesario y desapareciendo en sus torres antes de que nadie pudiera hablarle. Felipe notó el cambio. Una mañana, mientras Elena limpiaba el patio, él se acercó con expresión preocupada. ¿Qué pasó entre tú y mi hermano?, preguntó sin rodeos. Elena no dejó de fregar las piedras. Eso debería preguntárselo a él. Lo he intentado. No me habla. No habla con nadie. Felipe se sentó en el borde de la fuente, ignorando la humedad que manchaba sus pantalones finos. Mira, sé que Rodrigo puede ser difícil. Sé que carga con cosas que la mayoría de nosotros no podríamos soportar, pero nunca lo había visto así, tan roto. Bueno, dijo Elena con amargura, quizás es hora de que sienta una fracción del dolor que ha causado. Felipe la estudió en silencio durante un momento. Así que lo sabes. Sabes sobre la Vega del Valle. Elena dejó de fregar y lo miró directamente. Sé que tu hermano masacró a mi pueblo. Sé que mató a mi padre. Sé que destruyó cientos de vidas y ahora tiene la arrogancia de sentirse mal por ello mientras me
me mantiene aquí, como su recordatorio personal. No fue solo él, dijo Felipe suavemente. Yo también estuve ahí ese día. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Yo era joven, apenas tenía 18 años. Era mi primera campaña real. Felipe miró hacia el cielo, sus ojos perdidos en un recuerdo que claramente lo perseguía. Las órdenes eran claras: eliminar cualquier amenaza de rebelión, hacer un ejemplo, no dar cuartel. ¿Y simplemente la seguiste?, preguntó Elena, su voz llena de incredulidad. Sí, admitió Felipe, porque eso es lo que nos enseñaron a hacer, seguir órdenes, servir a la corona. Pero había una diferencia entre Rodrigo y yo ese día. Yo maté soldados, hombres armados que al menos podían defenderse. Rodrigo recibió órdenes directas de quemar las casas con las familias dentro, de no dejar testigos. El rey quería enviar un mensaje claro, y Rodrigo fue el mensajero. Elena sintió náuseas. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas entender que mi hermano no disfrutó lo que hizo. Cada vida que tomó ese día lo ha atormentado desde entonces. Intentó suicidarse 3 veces en los meses siguientes. La última vez, lo encontré en su habitación con las venas de las muñecas abiertas. Lo salvé, pero a veces me pregunto si hice lo correcto. Las palabras cayeron sobre Elena como piedras. No quería sentir compasión, no quería entender, pero las imágenes que Felipe pintaba la forzaban a ver a Rodrigo no como un monstruo sin sentimientos, sino como un hombre destrozado por sus propias acciones. Eso no cambia nada, dijo Elena con firmeza, aunque su voz temblaba. Eso no trae de vuelta a mi padre. No, acordó Felipe, nada lo hará, pero tal vez puedas entender por qué Rodrigo hace lo que hace. ¿Por qué te compró por una moneda de cobre? No fue para insultarte, fue para castigarse a sí mismo, para tener un recordatorio constante de que no merece ser tratado como un héroe cuando es un asesino. No es mi trabajo hacerlo sentir mejor consigo mismo, espetó Elena. No, dijo Felipe poniéndose de pie, pero es tu decisión si permites que el odio te consuma o si encuentras alguna forma de vivir con esta horrible verdad. Porque te guste o no, estás atada a esta casa ahora, y pasar cada día en un infierno de tu propia creación no le hará daño a Rodrigo, solo te hará daño a ti. Felipe se alejó, dejando a Elena sola con sus pensamientos turbulentos. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de Felipe resonaban en su mente. La imagen de Rodrigo intentando quitarse la vida, sangrando en el suelo de su habitación mientras la culpa lo devoraba. No quería sentir lástima por él, no se lo merecía, pero la verdad era más complicada que el odio simple. Se levantó de la cama y caminó por los pasillos oscuros sin un destino en mente. Sus pasos la llevaron, casi por voluntad propia, hacia las torres norte. La puerta estaba abierta, como siempre. Subió las escaleras lentamente, cada paso un debate interno sobre si debía continuar o regresar. Llegó al 3er nivel y empujó la puerta suavemente. Rodrigo estaba sentado en el suelo, rodeado de pinturas. Tenía una botella de vino medio vacía a su lado y sus ojos estaban rojos, aunque Elena no podía saber si era por el alcohol o por las lágrimas. Cuando la vio, no pareció sorprendido. «Vienes a odiarme más», dijo con voz ronca. «Es justo, merece cada gramo de tu desprecio». Elena entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Se sentó en el suelo frente a él, manteniendo una distancia prudente. «Felipe me contó sobre tus intentos de suicidio», dijo directamente. Rodrigo soltó una risa amarga. «Mi hermano y su lengua suelta. Debería aprender a guardar secretos». «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Elena. «Si te sientes tan culpable, si crees que mereces morir, ¿por qué sigues vivo?». Rodrigo tomó un trago largo de la botella antes de responder. «Porque morir sería demasiado fácil, sería escapar, y los cobardes escapan, Elena. Yo maté a cientos de personas porque me dijeron que lo hiciera. Nunca cuestioné, nunca desobedecí, simplemente seguí órdenes como un perro obediente. ¿Y ahora qué? ¿Ahora me mato y todo está perdonado? No, voy a vivir cada maldito día con lo que hice. Voy a cargar con esto hasta que mi cuerpo ya no pueda más». «Eso es egoísta», dijo Elena. «Estás vivo solo para castigarte, no para hacer el bien, no para cambiar nada, solo para sufrir. ¿Y eso qué le sirve a alguien?». «A nadie», admitió Rodrigo, «especialmente no a ti. Te arrastré a mi tormento personal sin tu consentimiento. Te compré por el precio más bajo posible para recordarme constantemente que las vidas humanas no tienen valor para los hombres como yo, los hombres que siguen órdenes sin pensar en las consecuencias». Elena lo miró durante un largo momento. «Quiero odiarte», dijo finalmente. «Quiero odiarte con cada fibra de mi ser, pero mirarte ahora, verte destruido por lo que hiciste, es difícil odiar a alguien que ya se odia a sí mismo más de lo que yo podría odiarlo jamás. No me perdones», dijo Rodrigo con urgencia. «Por favor, Elena, no me perdones, no merezco ese regalo». «No te estoy perdonando», aclaró Elena.
nunca te perdonaré. Lo que hiciste es imperdonable. Pero hizo una pausa, luchando con las palabras. Pero tal vez pueda entender que no eres un monstruo sin corazón. Eres un hombre que hizo cosas monstruosas y ahora no sabe cómo vivir consigo mismo. Rodrigo cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla marcada por cicatrices. ¿Tu padre, cómo era? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. ¿Qué? ¿Tu padre? ¿El hombre que maté? ¿Qué tipo de hombre era? Elena sintió que su garganta se cerraba. Era bueno. Era carpintero. Hacía las sillas y mesas más hermosas que hayas visto. Solía tallar pequeños animales de madera para mí cuando era niña. Decía que cada pedazo de madera tenía una historia escondida adentro y que su trabajo era liberarla. ¿Te amaba? Me adoraba, dijo Elena, las lágrimas comenzando a fluir. Yo era su mundo. Después de que mi madre murió, me dijo que yo era lo único que le daba razón para seguir viviendo. Y luego tú llegaste y le quitaste esa razón. Le quitaste la vida. Rodrigo abrió los ojos y miró directamente a Elena. Lo siento. Sé que esas palabras no significan nada. Sé que no devuelven a tu padre ni reparan el daño. Pero necesito que sepas que lo siento con cada parte de mi ser. Si pudiera cambiar ese día, si pudiera desobedecer esas órdenes y enfrentar las consecuencias, lo haría. Pero no puedo. Así que todo lo que tengo son disculpas vacías y una vida dedicada a recordar el horror que causé. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Quiero hacer un pacto contigo. Rodrigo la miró con confusión. ¿Qué tipo de pacto? Voy a quedarme aquí, dijo Elena. No voy a huir. No voy a intentar lastimarte, aunque Dios sabe que quisiera hacerlo. Pero a cambio, tú vas a dejar de usar mi sufrimiento para alimentar el tuyo. Vas a mirarme como un ser humano, no como un símbolo de tu culpa, y vas a contarme todo sobre ese día, cada detalle. No quiero versiones suavizadas ni justificaciones. Quiero la verdad completa. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo. ¿Por qué te torturarías a ti misma con esos detalles? Porque durante 5 años he imaginado cómo murió mi padre. He creado 100 versiones diferentes en mi mente, cada una más horrible que la anterior. Necesito saber la verdad. Necesito cerrar ese capítulo, incluso si la verdad me destroza. Rodrigo la estudió durante un largo momento. Si acepto este pacto, no habrá vuelta atrás. Una vez que sepas todo, no podrás desconocerlo. Lo sé, dijo Elena con firmeza, pero prefiero vivir con la verdad dolorosa que con la ignorancia torturante. Está bien, dijo Rodrigo finalmente. Acepto tu pacto, te contaré todo, pero no esta noche. Esta noche los dos estamos demasiado rotos. Mañana, cuando el sol salga y podamos enfrentar los demonios a la luz del día, te contaré todo lo que quieras saber. Elena asintió y se puso de pie. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Rodrigo, dijo sin volverse. Dijiste que me compraste por una moneda de cobre para recordarte que no valemos nada, pero te equivocas. Mi padre valía más que todo el oro de tu tesorería. Las personas que mataste valían más que cualquier título o tierra que poseas. Y yo valgo más que la culpa que cargas. Recuerda eso cuando me cuentes tu historia mañana. Salió de la habitación, dejando a Rodrigo solo con sus pinturas y su botella medio vacía. Mientras bajaba las escaleras, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado. El odio seguía ahí, ardiendo en su pecho como brasas, pero ahora había algo más. Una determinación de no permitir que ese odio la consumiera, de no permitir que Rodrigo, en su búsqueda de autodestrucción, la arrastrara con él. Haría ese pacto, escucharía la verdad y luego, de alguna manera, encontraría una forma de vivir con ella, porque tenía razón en lo que le había dicho a Rodrigo. Ella valía más que su culpa. Y no iba a permitir que nadie, ni siquiera el hombre que había destruido su vida, le dijera lo contrario. El pacto estaba hecho, y mañana, cuando el sol saliera sobre el castillo de Monte Alegre, comenzaría el verdadero proceso de enfrentar el pasado, sin importar cuán doloroso fuera. El amanecer llegó demasiado pronto. Elena había dormido poco, dando vueltas en su cama mientras anticipaba la conversación que estaba por venir. Parte de ella quería retractarse del pacto, quedarse en la ignorancia bendita, pero la parte más fuerte, la que había sobrevivido a la pérdida y la traición, sabía que necesitaba esto, necesitaba la verdad, sin importar cuánto doliera. Beatriz le asignó tareas ligeras esa mañana, notando las ojeras oscuras bajo los ojos de Elena. «Estás pálida, muchacha. ¿Te sientes enferma?» «Solo cansada», mintió Elena. «Pues descansa cuando puedas. Don Rodrigo ha pedido que te presentes en su estudio después del mediodía. Dijo que es importante». Elena asintió.
sintiendo cómo su estómago se retorcía. Así que había llegado el momento. Las horas de la mañana pasaron con una lentitud agonizante. Elena lavó platos sin ver lo que hacía, sus manos moviéndose por memoria muscular, mientras su mente estaba en otro lugar. Carmela intentó hacerle plática varias veces, pero eventualmente se rindió ante los monosílabos de Elena. Cuando finalmente llegó el mediodía, Elena se lavó la cara y las manos, se arregló el cabello lo mejor que pudo y caminó hacia el ala este del castillo, donde estaba el estudio de Rodrigo. La puerta de roble tallado estaba entreabierta. Elena tocó suavemente. Adelante. Entró en una habitación grande con estantes llenos de libros, un escritorio masivo de madera oscura y ventanas altas que dejaban entrar la luz del sol. Era un espacio sorprendentemente ordenado, en contraste con el caos de las torres norte. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio de entrenamiento. Vestía ropa simple, una camisa blanca y pantalones oscuros, sin la armadura que normalmente lo hacía parecer más grande e intimidante. Se veía humano, vulnerable, incluso. «Siéntate», dijo Rodrigo, señalando una silla frente al escritorio. Elena se sentó, manteniendo la espalda recta. Rodrigo caminó hacia el escritorio, pero no se sentó. En cambio, permaneció de pie, como si necesitara estar listo para huir en cualquier momento. «Antes de comenzar», dijo Rodrigo, «quiero que sepas que puedes detenerme en cualquier momento. Si es demasiado, si no puedes continuar escuchando, solo tienes que decirlo y pararemos». «No», dijo Elena con firmeza, «necesito escucharlo todo, desde el principio». Rodrigo asintió lentamente y comenzó a hablar. La campaña del sur comenzó 3 meses antes del ataque a la Vega del Valle. El rey había recibido informes de que varios pueblos estaban albergando rebeldes que planeaban un levantamiento. No sé si esos informes eran verdaderos o si fueron fabricados por nobles que querían expandir sus territorios. Nunca lo sabré, pero mis órdenes eran claras: sofocar cualquier rebelión antes de que pudiera comenzar. Elena escuchaba, sus manos apretadas en su regazo. Llegamos a la Vega del Valle en una tarde de verano. Era un pueblo pequeño, como tantos otros que habíamos visitado. Casas de madera, un río que lo atravesaba, campos de cultivo alrededor, pacífico, quieto. No parecía un lugar que albergara rebeldes. Rodrigo hizo una pausa, su mandíbula tensándose, pero mis órdenes no decían investigar, decían eliminar la amenaza, y yo obedecí sin cuestionar. «¿Por qué?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. «¿Por qué no investigaste primero?». «Porque así me entrenaron», respondió Rodrigo amargamente. «Desde que era niño me enseñaron que la lealtad al rey está por encima de todo, que cuestionar las órdenes es traición, que un buen caballero no piensa, simplemente actúa. Y yo quería ser el mejor caballero. Quería hacer sentir orgulloso a mi padre, servir a mi rey, ganarme el respeto de mis pares. Así que cuando me dijeron que quemara ese pueblo, lo hice». Elena sintió náuseas, pero no apartó la mirada. «Rodeamos el pueblo al atardecer, bloqueamos todas las salidas, y luego dimos la orden de comenzar». Rodrigo cerró los ojos, su rostro contorsionándose en dolor. Vi a mis hombres entrar en las casas, escuché los gritos, vi el humo comenzar a elevarse, y me quedé ahí, sentado en mi caballo, observando. «¿Dónde estaba mi padre?», preguntó Elena, su voz quebrándose. «¿Dónde estaba cuando comenzó?». Rodrigo abrió los ojos y la miró directamente. «En su taller. Lo vi tratar de salvar sus herramientas, las cosas que había hecho con sus propias manos. Uno de mis hombres, un soldado llamado García, lo atacó. Tu padre se defendió con un martillo. Era valiente. Peleó aunque sabía que no tenía oportunidad. ¿Tú lo mataste?». Las palabras salieron como acusaciones, como puñales. «No directamente», dijo Rodrigo, y cada palabra parecía cortarle la garganta. «Pero di la orden. Cuando García dudó, cuando vaciló porque tu padre estaba desarmado en el suelo rogando por su vida, yo grité: no dar cuartel. García siguió la orden. Atravesó a tu padre con su lanza mientras él suplicaba, no por su vida, sino por la vida de su hija. Dijo tu nombre, Elena», gritó. «Por favor, no le hagan daño a Elena». Elena se dobló sobre sí misma, un sollozo rasgando su garganta. Las lágrimas caían libremente ahora, imparables. Rodrigo continuó hablando, su propia voz rota. «Pero ustedes no estaban ahí. Tú y las otras mujeres habían ido al río. Cuando regresaron, ya era demasiado tarde. Vi a una mujer, tu madre supongo, agarrar a una muchacha joven y correr hacia el bosque. Pude haberlas perseguido. Debí haberlas perseguido según mis órdenes, pero no lo hice. Dejé que escaparan porque en ese momento, viendo el horror que había causado, no pude seguir adelante». «¿Cuántos murieron?», preguntó Elena entre sollozos. 83 personas, respondió Rodrigo de inmediato. «He memorizado cada número. 42 hombres, 28 mujeres, 13 niños. 18 escaparon
incluyéndote a ti y a tu madre. El resto los matamos o murieron en los incendios. Elena se levantó de la silla abruptamente y caminó hacia la ventana, necesitando espacio, necesitando aire. Miró hacia afuera sin ver realmente nada, sus lágrimas nublando su visión. Después del ataque, continuó Rodrigo detrás de ella. Regresamos al campamento. Mis hombres celebraron, bebieron y rieron, orgullosos de haber cumplido con su deber. Y yo fui a mi tienda y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Me lavé las manos 100 veces, pero aún podía oler el humo y la sangre. ¿Te dieron alguna medalla por eso?, preguntó Elena con amargura. ¿El rey te agradeció por asesinar a personas inocentes? Me dieron la cruz de valor real, dijo Rodrigo. El honor más alto que un caballero puede recibir. La rechacé 3 veces. El rey insistió. Ahora está en un cajón en algún lugar de este castillo. No puedo siquiera mirarla. Elena se giró para enfrentarlo. ¿Descubriste después si realmente había rebeldes en mi pueblo? Rodrigo negó con la cabeza. Nunca hubo rebeldes. Lo descubrí 2 meses después, cuando encontré los documentos originales. Los informes habían sido falsificados por un noble que quería las tierras cerca de tu pueblo. Usó su influencia en la corte para convencer al rey de que había una amenaza. Y yo masacré a un pueblo entero basándome en una mentira. El silencio que cayó sobre la habitación era denso y sofocante. Elena procesaba todo lo que había escuchado, cada palabra, cada detalle horrible. Su padre rogando por su vida, gritando su nombre, las 83 vidas extinguidas, las mentiras que habían causado todo. ¿Qué le pasó al noble que mintió?, preguntó finalmente. Nada, escupió Rodrigo. Sigue vivo, rico y respetado. Cuando confronté al rey con la verdad, me dijo que no importaba, que un pueblo había sido sacrificado para mantener el orden en el reino, que era un mal necesario. Me ordenó no hablar del tema nunca más. ¿Y obedeciste esa orden también? Sí, admitió Rodrigo con vergüenza, porque soy un cobarde, porque me importaba más mi posición y mi honor que la justicia para las personas que había matado. Ese fue mi mayor pecado, Elena. No solo cometí la masacre, sino que después guardé silencio sobre la verdad. Elena caminó lentamente de regreso a la silla y se sentó. Se sentía vacía, como si todas las emociones se hubieran derramado y no quedara nada. Cuando te vi en la feria, continuó Rodrigo, supe inmediatamente de dónde eras. Tienes los ojos de tu padre. Vi su rostro en el tuyo y supe que no había escapatoria de lo que había hecho. Pensé que si te compraba, si te mantenía cerca, tal vez podría encontrar alguna forma de... ¿De qué?, lo interrumpió Elena. De compensar. No hay compensación posible, lo dijiste tú mismo. Lo sé, dijo Rodrigo, pero en mi arrogancia pensé que tal vez podría protegerte al menos, darte un lugar seguro donde vivir, asegurarme de que no terminaras en un lugar peor. Me compraste por una moneda de cobre, le recordó Elena, el precio más bajo posible. ¿Cómo se supone que eso me protege? No te protege, admitió Rodrigo. Fue egoísmo puro. Quería poder verte todos los días y recordar lo que había hecho. Quería que fueras mi castigo viviente. Te usé, Elena, y eso es imperdonable también. Elena se frotó los ojos cansados. Tienes razón, es imperdonable. Todo lo que has hecho es imperdonable, pero al menos ahora conozco la verdad. Sé exactamente qué tipo de hombre eres. Un asesino que siguió órdenes ciegamente. Un cobarde que guardó silencio cuando debería haber hablado. Un hombre que usa el sufrimiento de otros para alimentar su propia culpa. Sí, acordó Rodrigo simplemente. Eso es exactamente lo que soy. Elena se puso de pie. El pacto sigue en pie. Me quedaré aquí, pero no porque me siento obligada o porque tengas algún poder sobre mí. Me quedaré porque ahora sé que tu castigo no es tenerme aquí. Tu castigo es vivir consigo mismo cada día, sabiendo que no hay redención posible para lo que hiciste. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Mi padre era un buen hombre, Rodrigo. Nunca lastimó a nadie. Solo quería crear cosas hermosas con sus manos y cuidar de su familia. Murió rogando por mi seguridad. Y tú eres la razón por la que nunca volví a sentirme segura. Esa es la verdad que vas a cargar hasta tu último día. Salió del estudio cerrando la puerta suavemente detrás de ella. No corrió, no lloró más. Caminó con la espalda recta por los pasillos hasta llegar a su habitación. Solo cuando estuvo sola, con la puerta cerrada y la certeza de que nadie la vería, se permitió desmoronarse completamente. Se dejó caer al suelo y lloró por su padre, por las palabras que había gritado mientras moría, por el amor que había tenido por ella hasta su último aliento. Lloró por las 83 vidas perdidas, por los 13 niños que nunca crecieron, por las familias destrozadas, por la injusticia de que el verdadero culpable siguiera vivo y próspero mientras los inocentes habían muerto. Y lloró porque ahora conocía la verdad completa, y era peor de lo que había imaginado. En su estudio, Rodrigo se quedó inmóvil durante largo tiempo después de que Elena se fuera. Luego, lentamente, abrió un cajón de su escritorio
y sacó una caja pequeña. Dentro estaba la cruz de valor real, brillando en oro y rubíes. La sacó y la sostuvo en su mano, sintiendo su peso. Este pedazo de metal había costado 83 vidas. Había costado la inocencia de un pueblo, la vida de un carpintero que solo quería proteger a su hija. Caminó hacia la ventana y la abrió, sin ceremonias, sin palabras dramáticas, simplemente la dejó caer. La medalla cayó 3 pisos hasta estrellarse contra las piedras del patio, rompiéndose en pedazos. No cambió nada, no trajo a nadie de vuelta. Pero Rodrigo ya no tendría que mirarla cada vez que abriera ese cajón. Mientras el sol se ponía sobre el castillo de Monte Alegre, 2 personas llevaban el mismo peso de diferentes maneras. Elena con su dolor renovado y su determinación de no dejar que la consumiera. Rodrigo con su culpa incrementada y la certeza de que nunca habría paz para él. Las lágrimas habían caído sobre la piedra antigua del castillo, y en esas lágrimas había dolor, verdad, y la terrible realidad de que algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden ser reparadas. Solo queda aprender a vivir con los pedazos. Los días que siguieron a la revelación fueron extraños y tensos. Elena y Rodrigo se cruzaban en los pasillos del castillo, pero ahora había algo diferente en esos encuentros. Ya no había el peso de secretos no dichos. Todo estaba expuesto, crudo y doloroso, y de alguna manera, eso hacía todo más difícil. Elena se sumergió en su trabajo con una intensidad que preocupaba a los demás sirvientes. Limpiaba hasta que sus manos sangraban, cocinaba hasta que el agotamiento la hacía tambalearse, y por las noches caía en un sueño sin sueños, demasiado cansada incluso para las pesadillas. Pero el castillo tenía otros planes. Una tarde, 2 semanas después de aquella conversación, un mensajero llegó galopando con noticias urgentes. Elena estaba en la cocina cuando escuchó la conmoción. Los guardias corrían hacia el salón principal. Los sirvientes murmuraban entre ellos con expresiones preocupadas. ¿Qué pasa?, preguntó Elena a Carmela. No lo sé, respondió la muchacha pelirroja, sus ojos brillando con curiosidad. Pero sea lo que sea, es importante. Beatriz acaba de pedir que preparemos comida y habitaciones para invitados de alto rango. La respuesta llegó esa misma noche durante la cena de los sirvientes. Fernando, el anciano que había recibido a Elena su primera noche, entró en la cocina con expresión grave. El rey viene de visita, anunció. Llegará en 3 días con su séquito. Don Rodrigo ha ordenado que el castillo esté impecable. Trabajaremos día y noche si es necesario. Un murmullo de preocupación recorrió la habitación. La visita del rey no era algo común, y raramente traía buenas noticias. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. Cada superficie fue limpiada hasta brillar, cada tapiz sacudido, cada pieza de plata pulida. Elena trabajó hasta que sus músculos gritaban, agradecida por la distracción que la mantenía alejada de sus pensamientos. Rodrigo prácticamente desapareció. Elena lo vio solo una vez, en el patio de entrenamiento, supervisando ejercicios de combate con una intensidad feroz. Felipe le confió a Beatriz, quien luego se lo contó a los demás sirvientes, que Rodrigo estaba aterrado por la visita del rey. No ha visto al rey desde aquel asunto, había dicho Felipe crípticamente. Elena sabía exactamente a qué se refería, desde que Rodrigo había confrontado al rey sobre las mentiras que llevaron a la masacre de la Vega del Valle. El día de la llegada del rey amaneció claro y frío. Elena fue asignada a servir en el gran salón junto con otros sirvientes selectos. Beatriz le dio instrucciones estrictas. Mantén la cabeza baja, no hables, no hagas contacto visual con el rey. Y por el amor de Dios, no derrames nada. Si algo sale mal, será tu cabeza la que ruede. Elena asintió, sus manos temblando ligeramente mientras se ponía el vestido de sirvienta más elegante. El rey llegó al mediodía con una comitiva de 50 personas, caballeros, nobles, sirvientes, todos vestidos con las mejores galas. El rey mismo era un hombre de unos 50 años. Robusto y con una barba cuidadosamente arreglada. Sus ojos eran astutos y fríos, los ojos de un hombre acostumbrado a que se obedecieran sus órdenes sin cuestionamientos. Rodrigo lo recibió en el patio principal, arrodillándose en señal de respeto. Elena observaba desde una ventana del segundo piso, fascinada y horrorizada a partes iguales. Este era el hombre que había ordenado la destrucción de su pueblo. No directamente quizás, pero había dado el poder a un noble mentiroso y había ignorado la verdad cuando fue revelada. Levántate, Rodrigo, dijo el rey con voz resonante. No necesito que te arrodilles, necesito que me des respuestas. Rodrigo se puso de pie, su rostro una máscara cuidadosa de neutralidad. Mi señor, todo lo que desees preguntar, responderé. Bien, entonces empecemos con esto. ¿Por qué has estado rechazando mis llamados a la corte durante el último año? ¿Por qué te has escondido en este castillo como un ermitaño? No me he escondido, mi señor. Simplemente he estado manejando asuntos personales. El rey rió, pero no había humor en el sonido. ¿Asuntos personales? Rodrigo
Rodrigo, eres uno de mis mejores caballeros. Te necesito en la corte, en el campo de batalla, no aquí pintando cuadros y sintiendo lástima por ti mismo. Helena sintió que su respiración se detenía. ¿El rey sabía sobre las pinturas? He cumplido con mi deber cada vez que me has llamado, dijo Rodrigo cuidadosamente. Pero tu corazón no está en ello, contraatacó el rey. Te has vuelto blando, Rodrigo. Cuestionas las órdenes, dudas, y eso me preocupa. Un caballero que piensa demasiado es un caballero peligroso. Quizás todos los caballeros deberían pensar más, respondió Rodrigo, su voz apenas conteniendo un tono desafiante. El silencio que siguió fue tenso. Los nobles del séquito del rey intercambiaron miradas nerviosas. Felipe, que estaba de pie detrás de Rodrigo, se tensó visiblemente. Cuidado con tus palabras, advirtió el rey, su voz bajando a un tono peligroso. Ya has cruzado líneas antes, no querrás hacerlo de nuevo. No, mi señor, dijo Rodrigo, pero Helena pudo ver que le costaba cada palabra. La cena esa noche fue un evento tenso y elaborado. Helena servía vino, moviéndose silenciosamente entre los nobles como un fantasma. Escuchaba fragmentos de conversaciones, política, guerras, alianzas matrimoniales, pero su atención seguía volviendo a la mesa principal, donde el rey hablaba con Rodrigo. Tengo una nueva campaña planeada, estaba diciendo el rey. Las tierras del este han mostrado signos de rebelión. Necesito que lideres el ataque, Rodrigo. Necesito tu eficiencia, tu brutalidad cuando es necesaria. Helena vio cómo Rodrigo se tensaba, sus nudillos blancos alrededor de su copa de vino. Mi señor, quizás sería prudente investigar primero. Asegurarnos de que realmente hay una amenaza antes de actuar. ¿Me estás cuestionando?, preguntó el rey, su voz elevándose. ¿Me estás diciendo cómo gobernar mi reino? No, mi señor. Solo sugiero cautela. Las consecuencias de actuar basándose en información falsa pueden ser devastadoras. El rey se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en Rodrigo. Ah, ya veo. Todavía estás amargado por aquel asunto con la Vega del Valle. ¿Cuándo vas a superarlo, Rodrigo? Fue un error, sí, pero los errores pasan. Seguimos adelante. Helena dejó caer la jarra de vino. El estruendo del metal golpeando el suelo de piedra resonó en todo el salón. El vino se derramó como sangre sobre las piedras blancas. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «¡Torpe idiota!», gritó uno de los nobles. Beatriz apareció de la nada, jalando a Helena hacia atrás. «Lo siento profundamente, mi señor. La muchacha es nueva. No está acostumbrada a servir en eventos de tal importancia. Será castigada severamente». «Espera», dijo el rey, levantando la mano. Se puso de pie y caminó hacia Helena, quien mantenía la cabeza baja, temblando. «Levanta la cabeza, muchacha». Helena obedeció lentamente, forzándose a mirar al hombre que había permitido la muerte de su padre. El rey la estudió con interés. «Tienes ojos interesantes. Eres bastante bonita bajo toda esa ropa de sirvienta. ¿Cómo llegaste a servir en este castillo?» «Fue comprada, mi señor», intervino Beatriz rápidamente. «¿Comprada? ¿Por cuánto?» El silencio cayó sobre el salón. Rodrigo se había puesto de pie, su rostro pálido. «Por una moneda de cobre, mi señor», dijo Felipe, tratando de sonar casual. «Mi hermano tiene debilidad por las causas perdidas». El rey rió a carcajadas. «¿Una moneda de cobre? Rodrigo, realmente te has vuelto sentimental, aunque debo admitir que incluso por ese precio, parece que compraste algo de valor». Sus ojos recorrieron a Helena de una manera que la hizo sentir sucia. «Con su permiso, mi señor», dijo Rodrigo con voz tensa. «La muchacha debe retirarse a limpiar el desastre que hizo». Por supuesto», dijo el rey, regresando a su asiento. Pero antes, se dirigió a Helena directamente. «¿De dónde eres, muchacha?». Helena sintió que su corazón se detenía. Miró a Rodrigo, quien la miraba con una expresión de advertencia desesperada. «De San Cristóbal, mi señor», mintió Helena. Tienes el acento del sur. Casi diría que eres de las tierras del valle, pero esas tierras fueron limpiadas hace años. No quedan pueblos ahí». El rey le sonrió, completamente ajeno al dolor que sus palabras causaban. «En fin, vete, y ten más cuidado la próxima vez». Helena hizo una reverencia torpe y salió del salón tan rápido como pudo sin correr. Una vez en el pasillo, se apoyó contra la pared, sus piernas cediendo. Carmela apareció segundos después. «¿Estás bien? Dios mío, pensé que el rey iba a ordenar tu ejecución por derramar ese vino». «Estoy bien», mintió Helena. «Solo necesito un momento». Pero no estaba bien. Escuchar al rey hablar de la masacre de su pueblo como un simple error, como algo que se podía superar, había reabierto todas las heridas que apenas comenzaban a formar cicatrices. Esa noche, mucho después de que el castillo se durmiera, Helena no podía encontrar descanso. Salió de su habitación y caminó por los pasillos vacíos, sus pasos llevándola una vez más hacia las torres norte. Encontró a Rodrigo en el segundo nivel, pintando furiosamente. No era una escena de batalla esta vez, era el rey,
sentado en un trono hecho de calaveras, mientras ríos de sangre fluían a sus pies. ¿Cómo puedes servirlo?, preguntó Helena desde la puerta. ¿Cómo puedes arrodillarte ante un hombre que llama error al asesinato de 83 personas? Rodrigo no dejó de pintar. Porque si no lo hago, me ejecutará por traición, y entonces no podré hacer nada para cambiar las cosas. ¿Cambiar qué cosas? No puedes traer de vuelta a los muertos. No, acordó Rodrigo, finalmente bajando el pincel. Pero puedo asegurarme de que no haya más pueblos quemados. Puedo cuestionar las órdenes, demorar las campañas, investigar antes de actuar. No es mucho, pero es algo. Es cobardía, dijo Helena. Es permitir que un tirano continúe su reinado mientras tú te escondes detrás de la obediencia. Tienes razón, dijo Rodrigo, girándose para mirarla. Es exactamente lo que es, pero es la única forma en que puedo vivir conmigo mismo mientras intento evitar más tragedias. ¿Es suficiente? No, nunca será suficiente, pero es lo que tengo. Helena entró en la habitación, acercándose a la pintura. Él ordenó mi muerte también, ¿sabes? Cuando dijo no dar cuartel, esa orden me incluía a mí. Solo sobreviví porque no estaba ahí. Lo sé, dijo Rodrigo en voz baja. Y ahora planea otra campaña. Más pueblos, más familias destruidas. ¿Y tú vas a obedecer? No, dijo Rodrigo con una determinación que sorprendió a Helena. Esta vez no. Esta vez voy a desobedecer. Y si eso significa mi ejecución, que así sea. Pero no voy a ser responsable de otra masacre. Helena lo miró, buscando señales de que estaba mintiendo. Pero lo único que vio fue resolución. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no hace 5 años? Porque hace 5 años era un hombre diferente. Un hombre que creía que la obediencia era más importante que la moralidad. Pero tú me has mostrado el precio real de esa obediencia, y no puedo pagarlo de nuevo. Un grito atravesó la noche, interrumpiendo su conversación. Venía del patio. Ambos corrieron hacia la ventana y miraron hacia abajo. El rey estaba en el patio, rodeado de guardias, y frente a él, arrodillado y sangrando, estaba Felipe. Tu hermano ha sido acusado de traición, llegó la voz del rey clara en el aire nocturno. Ha estado en contacto con los rebeldes del este, pasándoles información sobre nuestros planes militares. Eso es mentira, gritó Felipe. No he hecho tal cosa. Tengo pruebas, dijo el rey fríamente. Cartas con tu sello, testigos que te han visto reuniéndote con agentes rebeldes. ¿Lo niegas? Rodrigo ya estaba corriendo hacia la puerta. Helena lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. Bajaron las escaleras a una velocidad peligrosa y salieron al patio. ¡Mi señor!, gritó Rodrigo. Debe haber un error. Mi hermano es leal a la corona. Jamás traicionaría. Las pruebas son irrefutables, interrumpió el rey. Y la sentencia por traición es la muerte. Será ejecutado al amanecer. No, dijo Rodrigo, su voz quebrándose. Por favor, mi señor, déjame investigar. Déjame probar su inocencia. Te lo ruego. El rey sonrió, pero era una sonrisa cruel. Puedo ofrecerte una alternativa, Rodrigo. Una forma de salvar a tu hermano. Lo que sea, dijo Rodrigo desesperadamente. Pediré lo que sea. Lidera mi campaña del este, sin cuestionamientos, sin demoras. Haz lo que te diga exactamente como te lo diga, y cuando regreses victorioso, perdonaré a tu hermano. Helena sintió como si el mundo se detuviera. Podía ver la trampa claramente. El rey sabía exactamente cómo manipular a Rodrigo. Sabía que sacrificaría cualquier cosa por su hermano. Rodrigo miró a Felipe, quien negaba con la cabeza desesperadamente. No lo hagas, hermano. No permitas que te use de nuevo. Prefiero morir con honor que vivir sabiendo que causaste más muerte. Pero Helena vio la decisión formarse en los ojos de Rodrigo. Vio el momento exacto en que su determinación de desobedecer se quebró bajo el peso del amor fraternal. Acepto, dijo Rodrigo, cada palabra arrancada de su alma. Haré lo que ordenes. Solo, por favor, perdona a mi hermano. El rey sonrió triunfante. Sabía que verías las cosas a mi manera. Partirás en una semana. Y Rodrigo, si fallas, si cuestionas aunque sea una orden, tu hermano morirá. ¿Entendido? Entendido, mi señor. El rey se dio la vuelta y entró en el castillo, satisfecho con su victoria. Los guardias arrastraron a Felipe hacia las mazmorras, y Rodrigo se quedó solo en el patio, de rodillas sobre las piedras frías, su honor sangrando junto con su alma. Helena se acercó lentamente y se arrodilló a su lado. Lo siento, susurró Rodrigo. Lo siento mucho. Iba a desobedecer, iba a hacer lo correcto, pero no puedo dejar morir a Felipe. No puedo. Lo sé, dijo Helena, sorprendiéndose a sí misma al poner una mano sobre el hombro de Rodrigo. Lo sé. Y en ese momento, bajo las estrellas frías y distantes, dos personas unidas por la tragedia compartieron un dolor que ninguna palabra podía expresar, porque a veces la honra no solo sangra, a veces se desangra hasta morir. Los días siguientes fueron
fueron una preparación frenética para la guerra. El castillo se transformó en un hervidero de actividad militar. Soldados afilaban espadas, herreros forjaban armaduras y los establos resonaban con el relinchar nervioso de caballos siendo preparados para la batalla. Elena observaba todo desde la distancia, sintiéndose atrapada en una pesadilla que se repetía. Iba a suceder de nuevo. Otro pueblo, otras familias, más inocentes que morirían porque un rey paranoico veía rebeldes donde probablemente solo había campesinos tratando de sobrevivir. Y Rodrigo iba a ser el instrumento de esa destrucción una vez más. Lo veía en el patio de entrenamiento, preparándose con una intensidad que bordeaba la autodestrucción. Peleaba contra 3 hombres a la vez, esquivando, atacando, moviéndose como si quisiera castigar su propio cuerpo por los pecados que estaba a punto de cometer. Felipe permanecía encadenado en las mazmorras. Elena había intentado visitarlo, pero los guardias del rey lo tenían vigilado constantemente. Solo Rodrigo tenía permiso para verlo, y cada vez que salía de ahí, parecía más roto que antes. Una tarde, 3 días antes de la partida, Elena encontró a Rodrigo en su estudio. Estaba sentado frente al escritorio con documentos militares esparcidos frente a él, mapas, informes de reconocimiento, órdenes del rey. «No tienes que hacer esto», dijo Elena desde la puerta. Rodrigo levantó la mirada. Tenía ojeras profundas y su rostro estaba demacrado. «¿Me estás ofreciendo una alternativa? Porque te escucho». Elena entró y se sentó frente a él. «Podrías huir, tú y Felipe, escapar a otro reino donde el rey no tenga poder, y condenar a todas las familias que tenemos bajo nuestra protección», respondió Rodrigo. «El rey confiscaría nuestras tierras, ejecutaría a nuestros sirvientes como ejemplo. Miles sufrirían por nuestra cobardía. ¿Y cuántos sufrirán por tu obediencia?», contraatacó Elena. «¿Cuántos pueblos vas a quemar esta vez? ¿Cuántos padres morirán gritando los nombres de sus hijas?». Rodrigo cerró los ojos, como si las palabras fueran puñales. «No lo sé, pero al menos esta vez intentaré algo diferente». «¿Diferente cómo?». Rodrigo se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Las órdenes del rey son claras. Arrasar 3 pueblos en las tierras del este, que supuestamente albergan líderes rebeldes. Pero esta vez voy a investigar primero. Voy a intentar separar a los verdaderos rebeldes, si es que existen, de los inocentes. Y si encuentro que todo es otra mentira», hizo una pausa. «Bueno, tendré que decidir qué es más importante, mi hermano o mi alma». «Ya vendiste tu alma hace 5 años», dijo Elena duramente. «Tienes razón», admitió Rodrigo, «pero quizás todavía pueda comprarla de vuelta, aunque el precio sea mi vida». Elena lo estudió durante un largo momento. «¿Qué quieres de mí, Rodrigo? ¿Por qué me cuentas esto?». «Porque si no regreso de esta campaña, necesito que alguien sepa la verdad, alguien que no tenga miedo de contarla». Rodrigo deslizó un documento sellado a través del escritorio. «Este es mi testamento. Si muero, todo lo que poseo pasa a Felipe, pero hay una cláusula especial. Tú quedas libre. Recibirás suficiente dinero para comenzar una nueva vida donde quieras. Y esta carta», sacó otro documento. «Esta carta es mi confesión completa. Todo lo que hice en la Vega del Valle, los nombres de los nobles que mintieron, las órdenes del rey, todo». Elena miró los documentos sin tocarlos. «¿Y qué se supone que haga con esto?». «Lo que quieras. Publicarlo, quemarlo, usarlo para destruir mi legado. Es tu elección, pero al menos la verdad existirá fuera de mi cabeza». «Esto podría destruir al rey», dijo Elena, tomando finalmente la confesión. «Podría iniciar una revolución, o podría no cambiar nada», respondió Rodrigo. «Los poderosos son muy buenos protegiendo a los poderosos, pero al menos existirá un registro de lo que realmente pasó». Elena guardó los documentos en su delantal. «No quiero tu dinero, y no quiero tu confesión como un regalo, pero los tomaré porque alguien tiene que recordar. Alguien tiene que asegurarse de que las 83 personas que murieron no sean olvidadas». «Gracias», dijo Rodrigo sinceramente. Se quedaron sentados en silencio por un momento, el peso de lo no dicho llenando el espacio entre ellos. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó Elena finalmente. «Cuando te conocí, te odié con cada fibra de mi ser. Quería verte sufrir, quería verte destruido. Y ahora que estás al borde de la autodestrucción, descubro que no quiero eso después de todo». «¿Qué quieres entonces?», preguntó Rodrigo suavemente. «Quiero que hagas lo correcto», dijo Elena. «No por ti, no por tu alma o tu culpa, sino porque es lo correcto. Quiero que salves a esos pueblos si realmente son inocentes. Y si eso significa sacrificar a Felipe, bueno, al menos morirá sabiendo que su hermano finalmente encontró su columna vertebral. Felipe no me perdonará si lo dejo morir». «Quizás no»,
acordó Elena. Pero yo sí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Rodrigo la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta. ¿Por qué?, preguntó él. ¿Por qué me perdonarías después de todo lo que te he hecho? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. No te perdono por lo que hiciste. Nunca lo haré. Pero puedo perdonarte por lo que estás a punto de hacer, si eliges el camino correcto. Puedo perdonarte por intentar ser mejor, incluso si es demasiado tarde para cambiar el pasado. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el patio donde los soldados continuaban entrenando. Sabes que probablemente voy a morir en esta campaña, ¿verdad? Ya sea por desobedecer al rey o por un rebelde con suerte en el campo de batalla. De cualquier manera no espero regresar. Lo sé, dijo Elena. ¿Y no te alegra? ¿No es eso lo que has querido desde que descubriste la verdad? Elena se acercó y se paró junto a él en la ventana. Pensé que lo era, pero la verdad es más complicada. Tu muerte no traerá de vuelta a mi padre, no reparará lo que se rompió. Y después de conocerte, después de ver tu tormento, bueno, la venganza ya no me parece tan dulce como imaginaba. Eres más fuerte de lo que yo nunca seré, dijo Rodrigo. Has sufrido tanto como yo, quizás más. Y sin embargo, aquí estás, capaz de ver más allá de tu dolor. Yo ni siquiera puedo ver más allá del mío. Eso es porque te ahogas en él, dijo Elena. Usas tu culpa como una armadura, como una excusa para no actuar. Pero la culpa sin acción es solo autocompasión. Rodrigo la miró con algo parecido a la admiración. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando decidí que no iba a permitir que tu culpa definiera mi vida, respondió Elena. Soy más que tu víctima, Rodrigo. Soy más que la hija del carpintero que mataste. Soy Elena de la Vega, sobreviviente, y voy a vivir de una manera que honre a mi padre. No puedo hacer eso si estoy atrapada en el odio. Antes de que Rodrigo pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era don Martín, el consejero, con expresión urgente. Don Rodrigo, el rey requiere su presencia inmediatamente. Ha habido complicaciones. Rodrigo y Elena intercambiaron una mirada antes de seguir a Martín hacia el gran salón. Lo que encontraron ahí los dejó helados. El rey estaba de pie junto al trono, con una expresión de furia apenas contenida, y a sus pies, encadenado y golpeado hasta quedar casi irreconocible, estaba Felipe. Tu hermano intentó escapar, dijo el rey con voz peligrosamente calmada. Lo atraparon a medio kilómetro del castillo. Dime, Rodrigo, ¿cómo debería interpretar esto? ¿Como un intento de traición o como evidencia de que realmente es culpable de los cargos contra él? Mi hermano no es un traidor, dijo Rodrigo, corriendo hacia Felipe. Estaba desesperado, asustado. No estaba pensando claramente. Pues ahora pagará el precio de su falta de pensamiento, dijo el rey. Su ejecución se adelanta. Será al amanecer de mañana, no después de tu campaña. No, gritó Rodrigo. Teníamos un trato. Yo lidero tu campaña. Tú perdonas a mi hermano. El trato se rompió en el momento en que tu hermano intentó huir, dijo el rey. Sin embargo, todavía puedo ser misericordioso. Hay una forma de salvar a tu hermano, pero el precio ha aumentado. Lo que sea, dijo Rodrigo desesperadamente. El rey sonrió. No solo liderarás la campaña, ejecutarás mis órdenes al pie de la letra. Quemarás los 3 pueblos completamente, sin investigaciones, sin preguntas, sin misericordia. Y para asegurarme de que cumples, llevarás un testigo, alguien que reportará directamente a mí cada una de tus acciones. ¿Quién?, preguntó Rodrigo. Aunque Elena ya sentía que conocía la respuesta, el rey señaló directamente a Elena. Ella, la muchacha de la moneda de cobre, irá contigo a la campaña, y si desobedeces aunque sea una orden, si muestras aunque sea una pizca de piedad que no he autorizado, ella me lo dirá, y entonces tu hermano morirá. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El rey sabía. De alguna manera sabía sobre su conexión con la Vega del Valle. Sabía que esto sería la tortura perfecta para ambos. No, dijo Rodrigo. Ella no tiene nada que ver con esto. No la involucres en... Demasiado tarde, interrumpió el rey. Ya está involucrada, y ahora tiene una decisión que tomar. Puede venir contigo y asegurarse de que sigas mis órdenes, salvando a tu hermano, o puede negarse, y Felipe morirá al amanecer. ¿Qué decides, muchacha? Elena miró a Felipe, sangrando en el suelo. Miró a Rodrigo, con ojos llenos de horror y culpa, y luego miró al rey, quien la observaba con diversión cruel. Tenía 2 opciones: permitir que un hombre inocente muriera, o convertirse en cómplice de la masacre de otros inocentes. No había salida, no había respuesta correcta, solo había dolor en todas las direcciones. Iré, dijo Elena, su voz sonando como si viniera de muy lejos. Haré lo que pides. Excelente, dijo el rey con satisfacción. Entonces está decidido. Partirán pasado mañana al amanecer. Y recuerda, muchacha, cada vida que salves, reportándome la desobediencia de Rodrigo, es la vida de Felipe que conserva
reservas. Elige sabiamente en quién pones tu lealtad. El rey se retiró, dejándolos solos con Felipe inconsciente y el peso aplastante de la decisión que acababan de tomar. Rodrigo se arrodilló junto a su hermano, sosteniéndolo en sus brazos. «Lo siento», susurraba. «Lo siento mucho». Elena se quedó de pie, mirándolos, sintiendo como si algo dentro de ella se hubiera roto permanentemente. Había perdonado a Rodrigo por intentar hacer lo correcto, pero ahora ambos estaban atrapados en una red donde hacer lo correcto ya no era posible. Solo quedaba elegir entre diferentes grados de mal, y mientras el sol se ponía sobre el castillo de Montealegre, pintando el cielo de rojo sangre, Elena supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Entre espadas y arrepentimientos, tendría que encontrar una forma de salvarse a sí misma sin perderse completamente en el proceso, si es que eso era siquiera posible. La mañana de la partida llegó envuelta en niebla espesa, como si el mundo mismo estuviera llorando por lo que estaba por venir. Elena se despertó antes del alba, sus manos temblando mientras se vestía con la ropa de viaje que Beatriz le había preparado: pantalones de montar, una túnica gruesa, botas de cuero, ropa práctica para alguien que iba a presenciar el horror. «No tienes que hacer esto», le había dicho Beatriz la noche anterior, con lágrimas en sus viejos ojos. «Puedes huir, puedo ayudarte a escapar». Pero Elena había negado con la cabeza. Huir significaba la muerte de Felipe, y a pesar de todo, no podía cargar con esa culpa. Ya había suficiente sangre en esta historia. En el patio, 50 soldados se preparaban para partir. Rodrigo estaba de pie junto a su caballo negro, revisando una última vez su armadura. Cuando vio a Elena acercarse, algo doloroso cruzó por su rostro. «Todavía puedes cambiar de opinión», dijo en voz baja. «Igual que tú», respondió Elena. «Pero ninguno de los dos lo hará, ¿verdad?». Rodrigo sacudió la cabeza. «Traje otro caballo para ti. Te enseñaré a montar durante el viaje. Serán 5 días hasta llegar a las tierras del este». Elena miró el caballo marrón que un soldado sostenía. Nunca había montado antes. Otra primera vez en una serie de primeras veces que no quería experimentar. Felipe fue traído desde las mazmorras, todavía encadenado pero al menos consciente. Sus ojos encontraron los de Rodrigo, y lo que Elena vio en esa mirada la destrozó. Perdón y gratitud mezclados con una tristeza profunda. «Hermano», dijo Felipe con voz ronca, «no hagas esto. No sacrifiques tu alma de nuevo por mí». «Ya no tengo alma que sacrificar», respondió Rodrigo. «Lo único que me queda eres tú, y no te voy a perder». «Entonces ya me perdiste», dijo Felipe, «porque el hermano que conocía nunca habría hecho esto. Nunca habría quemado pueblos inocentes para salvarme. Los pueblos no son inocentes», interrumpió la voz del rey desde las escaleras del castillo. Bajaba con una sonrisa satisfecha, disfrutando claramente del drama. «Son nidos de rebeldes que amenazan mi reino. Don Rodrigo simplemente está haciendo su deber. Su deber es hacia la justicia, no hacia la tiranía», escupió Felipe, ganándose un golpe de uno de los guardias. «Cuidado con tu lengua, traidor», advirtió el rey. «Todavía puedo cambiar de opinión sobre tu ejecución». Se volvió hacia Rodrigo. «Recuerda nuestro acuerdo. 3 pueblos, arrasados completamente, sin sobrevivientes que puedan continuar la rebelión. Y tu testigo», señaló a Elena, «se asegurará de que cumplas cada palabra». Elena sintió las miradas de los soldados sobre ella, algunos con curiosidad, otros con desprecio. La muchacha de la moneda de cobre, ahora elevada al papel de espía del rey. «Qué giro cruel del destino». «Partimos ahora», anunció Rodrigo, montando su caballo. Ayudó a Elena a montar el suyo, sus manos firmes pero gentiles mientras le mostraba cómo sostener las riendas. «Mantente cerca de mí. El camino es largo y peligroso». La comitiva partió mientras el sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte. Elena miró hacia atrás una vez, viendo el castillo de Montealegre desaparecer en la niebla. Se preguntó si alguna vez lo volvería a ver. Los primeros días de viaje fueron una tortura silenciosa. Elena aprendió a montar a través del dolor, sus músculos gritando con cada movimiento. Rodrigo cabalgaba a su lado, enseñándole pacientemente pero sin hablar más de lo necesario. Los soldados los rodeaban, un recordatorio constante de que estaban yendo hacia algo terrible. Por las noches, acampaban en claros del bosque. Elena dormía cerca de la fogata, envuelta en una manta áspera, escuchando a los hombres hablar en voz baja sobre la campaña venidera. Algunos estaban emocionados por la batalla, otros parecían inquietos, como si supieran que algo no estaba bien en esta misión. La tercera noche, Rodrigo se sentó junto a Elena mientras ella intentaba comer el guiso aguado que servían como cena. «He estado pensando», dijo él, mirando el fuego, «sobre lo que dijo el rey,
que no debe haber sobrevivientes. ¿Y?, preguntó Elena, aunque su estómago se revolvía al imaginar a dónde iba esta conversación. Hay formas de interpretar las órdenes, dijo Rodrigo cuidadosamente. Maneras de cumplir la letra pero no el espíritu. Elena lo miró directamente. ¿Me estás pidiendo que mienta al rey? Te estoy pidiendo que me ayudes a salvar tantas vidas como sea posible sin condenar a mi hermano, respondió Rodrigo. Si encontramos que los pueblos realmente albergan rebeldes, los enfrentaremos, pero si son inocentes, quizás podamos encontrar una forma de dejar que algunos escapen antes de que llegue la destrucción. Y si el rey descubre que mentí, Felipe muere, y probablemente yo también. Sí, admitió Rodrigo. Por eso no puedo pedírtelo directamente. Solo puedo plantar la semilla de la posibilidad y dejar que tú decidas. Elena guardó silencio durante un largo rato, observando las llamas danzar. Mi padre me dijo una vez que la diferencia entre un hombre bueno y un hombre malo no está en si comete errores, sino en qué hace después de cometerlos. Tú has cometido errores terribles, Rodrigo, pero estás tratando de hacer lo correcto ahora, incluso si es demasiado tarde. ¿Eso es un sí? Es un veremos, dijo Elena. Si encuentro que hay una manera de salvar vidas inocentes sin condenar a Felipe, la tomaré, pero no te prometo nada. No te debo eso. No, acordó Rodrigo. No me debes nada, excepto quizás el privilegio de observar mientras me destruyo, intentando reparar lo irreparable. Al quinto día, llegaron a las tierras del este. El primer pueblo estaba a la vista, San Miguel de las Colinas, un asentamiento pequeño de quizás 200 almas. Desde la colina donde estaban posicionados, Elena podía ver niños jugando en las calles, mujeres colgando ropa para secar, hombres trabajando en los campos. Se veía exactamente como la Vega del Valle debió verse momentos antes de su destrucción. Rodrigo envió exploradores para investigar. Regresaron 3 horas después con su informe. No había señales de actividad rebelde, no había armas escondidas, no había reuniones sospechosas, no había nada excepto campesinos viviendo sus vidas. Entonces son inocentes, dijo Elena. O son muy buenos escondiéndolo, respondió uno de los capitanes, un hombre mayor llamado García. El mismo García que había matado al padre de Elena bajo órdenes de Rodrigo 5 años atrás. No hay rebeldes aquí, dijo Rodrigo con firmeza. Enviaremos mensajeros al siguiente pueblo. Quizás allí, las órdenes del rey son claras, interrumpió García. 3 pueblos, sin excepciones. Si comenzamos a hacer excepciones, ¿dónde termina? Donde termina es en no matar a personas inocentes, dijo Rodrigo, su voz elevándose. Con todo respeto, don Rodrigo, dijo García, esa no es nuestra decisión. Estamos aquí para seguir órdenes. Y la muchacha miró a Elena con desprecio. Está aquí para asegurarse de que la sigamos. Todos los ojos se volvieron hacia Elena. Este era el momento. Podía decir la verdad, que no había rebeldes, que el pueblo era inocente, y condenar a Felipe a muerte. O podía mentir, decir que había visto señales de rebelión, y permitir que la masacre continuara. Yo, comenzó Elena, su voz quebrándose. Pero antes de que pudiera continuar, un grito se elevó desde el pueblo. Uno de los exploradores que habían dejado atrás venía corriendo colina arriba, agitando los brazos desesperadamente. ¡Ataque! ¡Nos están atacando! La confusión estalló. Los soldados corrieron a tomar sus armas. Rodrigo montó su caballo, y Elena, aturdida, observó cómo figuras emergían del bosque alrededor del pueblo, pero no eran aldeanos inocentes, eran soldados. Vestían uniformes de un reino vecino y atacaban el pueblo con una ferocidad brutal. Los rebeldes recibieron refuerzos extranjeros, gritó García. El rey tenía razón. No, dijo Rodrigo, estudiando la escena con ojos entrenados. Esto no es una rebelión, es una invasión. Ese reino vecino está usando los rumores de rebelión como pretexto para tomar estas tierras. ¿Y qué diferencia hace?, preguntó García. Nuestras órdenes son las mismas. Hace toda la diferencia, dijo Rodrigo. Significa que el rey fue engañado de nuevo. Significa que estos pueblos no son enemigos, son víctimas. Y significa, hizo una pausa, su decisión formándose, que voy a desobedecer. ¿Qué? García lo miró con horror. Don Rodrigo, si hace eso, mi hermano morirá, terminó Rodrigo. Lo sé, pero si obedezco entonces cientos de inocentes morirán. Y esta vez, esta maldita vez, voy a elegir salvar a los inocentes. Se volvió hacia Elena. Cuando regreses al castillo, dile al rey la verdad. Dile que desobedecí. Dile que me negué a quemar pueblos inocentes que estaban siendo atacados por invasores extranjeros. Y dile que espero que Felipe me perdone algún día, aunque yo nunca pueda perdonarme a mí mismo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena, aunque ya lo sabía. Voy a defender ese pueblo, dijo Rodrigo, ajustando su espada. Voy a luchar contra esos invasores, y probablemente voy a morir haciéndolo, pero al menos moriré haciendo lo correcto. Miró a sus soldados. Quien quiera unirse a mí, adelante. Quien prefiera seguir las órdenes del rey y sobrevivir,
no los juzgo, pero yo he tomado mi decisión. Hubo un momento de silencio. Luego, uno por uno, los soldados comenzaron a prepararse para la batalla. Incluso García, después de un largo momento, asintió. Siempre supe que este día llegaría, dijo el viejo soldado, el día en que su conciencia finalmente superara su obediencia. Que Dios nos ayude a todos. Rodrigo miró a Elena una última vez. Cuida a mi hermano cuando regrese. Dile que lo siento. Dile que al final elegí ser el hermano que él quería que fuera, no el caballero que el rey quería que fuera. Díselo tú mismo, dijo Elena, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Porque no voy a volver al castillo todavía. ¿Qué? Voy contigo, dijo Elena. No voy a pelear, no sé cómo, pero puedo ayudar a evacuar a los aldeanos. Puedo hacer algo útil en lugar de simplemente ser un testigo de más horror. Elena, si haces esto, el rey, que se joda el rey, dijo Elena, las palabras brotando con una ferocidad que la sorprendió a ella misma. Durante 5 años he vivido con miedo y odio. Hoy elijo vivir con coraje, aunque solo sea por un día. Rodrigo la miró con algo que podría ser orgullo. Tu padre estaría orgulloso de ti. Eso espero, dijo Elena. Ahora ve, salva a ese pueblo. Haz lo que no pudiste hacer por el mío. Rodrigo asintió y espoleó su caballo. Los soldados lo siguieron, bajando la colina hacia el pueblo asediado. Elena lo siguió a pie, su corazón latiendo como un tambor de guerra. La batalla que siguió fue caótica y brutal. Rodrigo y sus hombres atacaron a los invasores por el flanco, tomándolos por sorpresa. Elena corrió entre las casas, gritando a los aldeanos que huyeran, mostrándoles el camino hacia el bosque. Algunos la miraban con desconfianza, viendo su ropa que claramente no era de campesina, pero la desesperación los hacía seguirla. Vio a Rodrigo pelear con una habilidad letal, su espada moviéndose en arcos mortales, pero también lo vio hacer algo que nunca había hecho 5 años atrás: proteger. Cuando un aldeano anciano cayó en medio del combate, Rodrigo se paró sobre él, defendiéndolo de 3 atacantes mientras el hombre escapaba. Cuando una madre con 2 niños quedó atrapada, Rodrigo la escoltó personalmente a un lugar seguro, recibiendo un corte profundo en el brazo en el proceso. Estaba luchando no para destruir, sino para salvar. La batalla duró horas. Los invasores, superados en número ahora y sin el elemento sorpresa, comenzaron a retirarse. Rodrigo los persiguió más allá del pueblo, asegurándose de que no regresaran. Cuando finalmente terminó, el sol comenzaba a ponerse. Elena estaba sentada en la plaza del pueblo, rodeada de aldeanos agradecidos. Niños lloraban en brazos de sus madres, ancianos murmuraban oraciones de gratitud, y todos miraban hacia la colina donde Rodrigo y sus hombres habían plantado sus banderas. Rodrigo regresó cojeando, cubierto de sangre y polvo. Se dejó caer junto a Elena, exhausto. Lo hicimos, dijo con voz ronca. Salvamos el pueblo. Sí, acordó Elena. Esta vez lo hiciste bien. No, Felipe va a morir por esto, dijo Rodrigo, la realidad comenzando a asentarse. Quizás, dijo Elena, o quizás hay otra forma. El rey dijo que debías quemar 3 pueblos. No especificó que debían ser estos 3 pueblos. Rodrigo la miró con confusión. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hay pueblos abandonados en estas tierras, pueblos que fueron evacuados durante guerras anteriores. Podríamos quemarlos. Técnicamente cumplirías con las órdenes. Eso es trampa, dijo Rodrigo. Sí, acordó Elena con una pequeña sonrisa. Lo es. ¿Y qué? Rodrigo comenzó a reír, una risa genuina que pronto se convirtió en sollozos. Elena lo abrazó mientras lloraba, liberando años de dolor y culpa. Gracias, susurró él, por darme una razón para seguir luchando, por mostrarme que todavía hay esperanza. No agradezcas todavía, dijo Elena. Todavía tenemos que convencer al rey, y eso va a ser la parte difícil. Pasaron los siguientes días implementando el plan de Elena. Encontraron 3 pueblos abandonados, los quemaron hasta los cimientos y documentaron todo cuidadosamente. Falsificaron reportes sobre rebeldes muertos y amenazas eliminadas. Era una mentira elaborada, pero era una mentira que salvaba vidas. Cuando finalmente regresaron al castillo 3 semanas después, el rey los esperaba en el patio. Felipe estaba a su lado, todavía encadenado pero vivo. Bueno, dijo el rey, ¿cumplieron con sus órdenes? Elena dio un paso adelante antes de que Rodrigo pudiera hablar. Sí, mi señor. 3 pueblos fueron quemados completamente. Don Rodrigo siguió sus instrucciones al pie de la letra. El rey la estudió con ojos suspicaces. ¿Y los rebeldes? Eliminados, mi señor. Resultó que recibían ayuda del reino vecino, pero don Rodrigo manejó la situación eficientemente.
El rey caminó alrededor de Rodrigo, evaluándolo. Luces diferente, más ligero, de alguna manera, como si te hubieras quitado un peso de encima. «Solo estoy aliviado de regresar a casa, mi señor», dijo Rodrigo cuidadosamente. El rey lo estudió un momento más, luego asintió. «Muy bien, un trato es un trato. Felipe, eres libre». Hizo un gesto y los guardias quitaron las cadenas. «Pero recuerda, traidor, que vives solo por la gracia de tu hermano. Si hay siquiera un susurro de deslealtad, volverás a mi mazmorra». Felipe asintió, frotándose las muñecas mientras miraba a Rodrigo con una mezcla de alivio y preguntas sin responder. El rey se retiró, satisfecho con su victoria. Los soldados se dispersaron y finalmente los tres quedaron solos en el patio: Rodrigo, Felipe y Elena. «¿Qué hiciste?», preguntó Felipe inmediatamente. «Puedo ver en tus ojos que no seguiste las órdenes». «Hice lo correcto», respondió Rodrigo simplemente. «Por primera vez en años, hice lo correcto. Y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias». «No habrá consecuencias», dijo Elena, «porque nadie sabrá la verdad excepto nosotros». Felipe miró entre los dos. Luego comenzó a reír. «No sé qué pasó en esa campaña, pero cambiaron todo, ambos». «Sí», acordó Elena. «Supongo que sí». Los días que siguieron fueron extraños pero pacíficos. El rey eventualmente se fue del castillo, satisfecho de que su autoridad había sido respetada. Felipe se recuperó de su tiempo en las mazmorras. Y Rodrigo comenzó a cambiar. Ya no pasaba sus noches pintando escenas de horror. En cambio, comenzó a pintar otras cosas: amaneceres, campos de flores, escenas de esperanza en lugar de desesperación. Elena continuó trabajando en el castillo, pero ya no como propiedad. Rodrigo formalmente le dio su libertad en una ceremonia privada, además de suficiente dinero para comenzar una vida nueva donde quisiera. Pero Elena no se fue, no inmediatamente, al menos. «¿Por qué te quedas?», le preguntó Rodrigo una tarde, mientras ambos caminaban por los jardines del castillo. «Porque mi historia aquí no ha terminado», respondió Elena. «Vine aquí como una esclava, comprada por una moneda de cobre, pero me voy cuando esté lista, como una mujer libre que eligió quedarse. Hay una diferencia». «¿Y cuándo estarás lista?». Elena miró el horizonte, donde el sol se ponía en un espectáculo de naranjas y rojos. «Cuando sepa que realmente has cambiado, cuando sepa que el hombre que salvó San Miguel de las Colinas no fue una aberración, sino el verdadero Rodrigo, finalmente emergiendo». «Nunca podré compensar lo que hice», dijo Rodrigo. «No», acordó Elena, «pero puedes pasar el resto de tu vida intentándolo. Y eso cuenta para algo». Meses pasaron. Rodrigo comenzó a usar su influencia para cuestionar las órdenes del rey, para abogar por la investigación antes de la acción, para proteger en lugar de destruir. No siempre ganaba, pero siempre intentaba. Felipe encontró el amor con una noble de un reino vecino y se casó en una ceremonia hermosa. Beatriz finalmente compartió la historia de su hija perdida y Elena la abrazó mientras lloraba. Carmela confesó que quería aprender a leer y Elena comenzó a enseñarle. La vida continuaba, como siempre lo hace. Y una mañana, casi un año después de haber llegado al castillo, Elena despertó y supo que estaba lista para partir. Encontró a Rodrigo en las Torres Norte, pero no en el nivel donde pintaba. Estaba en el primero, limpiando las armas viejas, preparándolas para donarlas a pueblos que necesitaban defenderse de bandidos. «Me voy», dijo Elena sin preámbulos. Rodrigo dejó la espada que estaba limpiando. «¿A dónde irás?». «No lo sé todavía. Quizás a la costa. Siempre quise ver el océano». Elena sonrió. «O quizás simplemente caminaré hasta que encuentre un lugar que se sienta como hogar». «¿Puedo pedirte un favor?», preguntó Rodrigo. «Depende del favor. La confesión que te di, la verdad sobre la Vega del Valle, ¿la publicarás?». Elena pensó cuidadosamente. «No, al menos no todavía, porque la verdad es más complicada ahora. No eres solo el hombre que quemó mi pueblo, eres también el hombre que salvó San Miguel, y creo que el mundo necesita ver esa versión de ti también». «Gracias», dijo Rodrigo sinceramente, «por todo, por tu perdón, incluso cuando no lo merecía, por tu fuerza cuando yo no tenía ninguna, por mostrarme que es posible cambiar, incluso cuando crees que es demasiado tarde». «No te he perdonado completamente», aclaró Elena. «No estoy segura de que alguna vez pueda, pero te he dado la oportunidad de ganarlo, y eso es más de lo que la mayoría de la gente recibe». Se abrazaron, no como víctima y victimario, sino como dos personas que habían sobrevivido juntas al infierno y salido transformadas. Cuando Elena cabalgó fuera del castillo esa mañana, el sol brillaba en un cielo despejado. Llevaba consigo las cartas de Rodrigo, guardadas de forma segura. Llevaba dinero suficiente para empezar de nuevo, y llevaba algo más: esperanza. Miró hacia atrás una vez, viendo el castillo de Monte Alegre brillar bajo el sol. En algún lugar de esas torres, Rodrigo estaba comenzando una nueva pintura,
una de redención, quizás, o tal vez una de perdón. Elena sonrió y espoleó su caballo. El último amanecer como la muchacha de la moneda de cobre había pasado. Ahora comenzaba el primer amanecer de Elena de la Vega, mujer libre, sobreviviente, y testigo de que incluso en la oscuridad más profunda puede nacer la luz. Su padre estaría orgulloso, y eso, finalmente, era suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contando qué parte te impactó más. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que conmueven el alma. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, tu valor no lo determina el precio que otros ponen en ti,